En esta ocasión tenemos la presentación de la enseñanza de la lengua a través de la cosmovisión purépecha con bases lingüísticas y culturales. Tal es el caso que tenemos que partir desde el origen de nuestra cultura para entender un poquito más de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el objetivo de esta sesión es principalmente conocer cómo funcionan las bases lingüísticas en relación con la cosmovisión. Entonces, ¿me apoyas a cambiarle, Dalia, por favor? Entonces, pues, como saben los integrantes, somos 6 compañeras, Carla, Ariadna, Judith, Marta, Dalia y su servidora. En este caso, para nosotros los purépechas, nuestras creencias son demasiado importantes porque es la relación que tenemos con el cosmos y con la divinidad en conjunto con el plano terrenal. Y a partir de ahí, la conexión del plano natural en el que estamos y en el sobrenatural. Entonces, estos elementos son esenciales en la evolución de nuestro espíritu y a menudo que vamos desarrollándonos como seres humanos, nuestra cultura se mantiene en armonía con los 4 rumbos y también con las 5 direcciones. Y esto pues sucede a partir de que tomamos en cuenta que el punto 5 es el más importante porque en él encontramos a la fuerza creadora de sí misma. Por aquí en el esquema tenemos 2 planos, que es el de arriba, la espiritualidad, y abajo la comunalidad. En el centro tenemos el plano terrenal y a partir de ahí encontramos la crianza. ¿Cómo es que el ser humano purépecha es criado? Entonces, para nosotros el núcleo familiar es demasiado importante porque a partir de ahí es donde el ser humano fomenta sus bases para que pueda vivir en equilibrio y en armonía. Entonces, encontramos esta palabra que es cuiripecua, y a partir de ahí encontramos también lo que son la utilización de los fonemas cua y cua. Entonces, encontramos en el esquema la crianza como punto central y a su derecha encontramos la cachumbicua, que son los valores, la honorabilidad, el orgullo que tenemos como seres purépechas pertenecientes a esta cultura, que es demasiado importante porque el honor es una de las bases donde el ser humano que pertenece a esta cultura es demasiado importante para poder vivir en armonía. Y a su lado izquierdo encontramos la Mimishikwa, pues donde encontramos, como ustedes sabrán, la sabiduría, el conocimiento, y tomando en cuenta que es el hemisferio izquierdo, donde sucede el poder de la palabra, el poder de la conexión, como lo hace a lo mejor el Juramuti. ¿Cómo es que alguien más a través de la palabra me va a guiar? Entonces, en este esquema, pues es importante aclarar que los 4 rumbos son demasiado importantes porque nos están hablando de la parte del Cesirecan y el Cespicuarerán. Como en respecto a la espiritualidad encontramos el rumbo de la conexión con nuestro Padre Sol, y hacia la derecha encontramos como es la Cachumbicua, pero en este plano de la derecha encontramos la relación que existe de la familia con nosotros. Y hacia abajo en la comunalidad, ¿por qué pusimos hacia abajo la comunalidad? En este caso sería hacia el poniente. Pues sencillamente porque trata de un trabajo comunal, la ayuda mutua, entonces pertenece al plano de la Madre Tierra. Y a partir de ahí es como volver a conectarnos con esta parte espiritual de lo que la Madre Tierra nos provee. Y en el lado izquierdo, en el punto medio, encontramos la Mimishikwa, en la sabiduría y el conocimiento. Como ya les decía, pues es la parte del aire, y pues las palabras suceden desde el hemisferio izquierdo, las ideas, la creatividad y toda esta parte. Entonces, con eso no sé si queda un poquito claro lo que es la parte cultural y cómo encontramos los fonemas como en la palabra mimishikwa, cachumbicua y quiripicua,
los fonemas cua y cua. Entonces, a partir de ahí, mis compañeras les van a explicar un poquito en qué consiste y por qué utilizamos estas palabras. Adelante, compañeras. Sí, ¿podría hacer la siguiente, por favor? La siguiente. La siguiente. Muy bien. Una anterior, por favor. Mm, Creo que algo pasó. Vamos a esperar un momento. Ok, muy bien. Mi compañera Ani ya les habló un poco de la cultura. Ahora vamos a entrar un poco más en el ámbito lingüístico. Tenemos dos fonemas, bueno, uno y una como variante, que sería el fonema K. Obviamente para aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, es muy importante que ustedes lo vayan haciendo ahí donde estén. No es necesario que activen sus micrófonos, pero sí sería un muy buen ejercicio que ustedes fueran imitando el sonido para que vean que lo que voy a intentar explicarles realmente es como lo digo. Y si tienen alguna duda, pues bueno, hacérmela saber. Seguramente si no sé la respuesta, que hay gente muy avanzada en esto que nos puede ayudar. Entonces, la K es un fonema que está dentro de los que son velares. ¿Qué es un fonema velar? Bueno, la definición nos dice que es una aproximación o contacto entre la parte posterior de la lengua y el velo del paladar blando. Suena un poco confusa esta definición, pero ustedes lo pueden comprobar si dicen, por ejemplo, Kiko. Inténtenlo ustedes lento, Kiko, y pueden sentir justamente donde está el cuadrito rojo, no sé si lo alcanzan a apreciar, cómo es que hay una aproximación en esa parte de ahí. Inténtenlo. Kiko, Kiko. ¿Sienten eso? Esa es la parte del velo que hay esa aproximación. Por eso se dice que la K es velar. Ajá. Y luego también tenemos la K aspirada. Y esta K es también velar, obviamente, pero es una velar eyectiva. ¿Por qué es eyectiva? Bueno, nos dice que las consonantes no pulmonares egresivas glotales, suena muy rara la definición, pero ahorita la vamos a entender. El aire queda comprimido entre la glotis cerrada y la zona de articulación en el tracto bucal y sale al exterior por un movimiento ascendente de la laringe. Entonces vamos a intentar hacerlo como K, K. Inténtenlo ustedes y van a sentir cómo sale ese aire. Por eso es eyectiva, porque eyectamos el aire al momento de hacer ese sonido que es K. Entonces podemos sentir la diferencia entre el fonema K porque no hay esa eyección de aire y entre el fonema K porque sí hay esa eyección de aire. Entonces esa es la diferencia. Entonces de ahora en adelante cuando vean palabras con el fonema K nada más, entonces quiere decir que no hay esa eyección. Y si vemos una apóstrofe, entonces quiere decir que sí hay una eyección en la pronunciación. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, Todo bien. creo que no. Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí en el cuadrito que está en la parte superior izquierda, podemos ver la grafía y el fonema. Bien, la grafía sería la K y el fonema, pues, se escucha exactamente igual, no hay una variante. Y podemos ver también en la siguiente, si se fijan aquí, es muy importante porque luego suele haber confusión de cómo se pronuncia. Pero lo importante, ahorita lo vamos a ir checando con los ejemplos. Es de suma importancia los ejemplos. Entonces, si quieren, nos pasamos a los ejemplos y ahí los vamos a poder ver de una manera práctica. En el primero,
en el primer ejemplo que está abajo de la tablita, podemos ver que es la palabra maguey, que en purépecha se dice acamba. Si alguien lo puede pronunciar, por favor. ¿Hay algún voluntario? Acamba. Acamba, ok. Acamba. Ahí no hay ningún de aire. Por eso, si nos acordamos, en las primeras clases que nos dio el profesor Juan Manuel, comentaba que la grafía debe ser una representación fiel del fonema que estamos haciendo. En este caso es acamba. Por eso ahí no lleva ningún apóstrofe, porque no estamos eyectando el aire, ¿sí? Ahora la silla. ¿Perdón? Judith, tienes un errorcito en Acamba y en Ambakit. Ah, es que lo copié del diccionario. Sí. Ok, entonces no sé si lo puedas corregir, por favor, compañera. Es que yo no tengo no lo estoy proyectando. ¿Me puede decir, por favor, profe? Sí, es que estás representando la sonorización. La B por la P. Ah, ok, ajá. Ajá, sí, Es la realización, ¿no? Eso, mero. Ajá. Sí, yo tenía esa duda, pero como lo copié del diccionario, dije, bueno, confié en eso, pero ok. Entonces yo creo que alguna de las que sigue también puede estar mal, pero gracias por la corrección. Muy Sí, bien. está bien. Entonces ahí podemos ver algo súper importante que es la realización de la lengua, ¿sí? Ahora, regresamos otra vez al ejemplo de maguey. La manera correcta de decir maguey es acampa, pero tenemos una realización con la letra M y con la letra P, que se pronuncia como MB. Entonces, la manera correcta de escribirla es acampa y la manera correcta de pronunciarla es AMPA, ¿sí? Eso es algo muy importante. Ahora, en Ambakiti también realización, que es la misma del primer ejemplo, ahí también podemos ver la grafía K, que representa el fonema K también, así, sencillito. Entonces es Ambakiti, Ambakiti. Si ustedes lo pueden hacer donde estén, van a sentir, volviendo al cuadrito rojo que está en la parte superior, en medio, ahí justamente se siente eso, esa aproximación que hay al velo. Y el otro ejemplo es Puki. Ahí me faltó una tilde, me parece. Puki, que quiere decir tigre. Ajá. Esa es por la parte de la grafía acá y del fonema acá. Ahora pasamos al otro ejemplo que está en verde, que es la K con apóstrofe, que ahí sí hay una eyección de aire, como en jamel, jamel. Ajá. Si hay esa eyección, si no sería camer, camer, y hay una diferencia grande en cuestión del aire. Ujú. El siguiente ejemplo, ¿alguien lo puede pronunciar? ¿Algún voluntario? ¿No tan voluntario? Karim. Karim. Ajá, muy bien. ¿Sí? Si nosotros decimos Karim, ya no estamos eyectando el aire, por lo tanto, no sería, no tendría por qué llevar el apóstrofe, pero en este caso sí, porque la manera de pronunciarlo es Karim, ajá, Karim, y hay esa eyección de aire. Ahora, en Ken también hay esa eyección de aire. Entonces, yo creo que aquí sí podemos apreciar la diferencia que hay entre la K y la K, que es esa eyección de aire. Podemos decir que esa es una de los rasgos más distintivos de uno y de otro. Ahora pasamos a los otros ejemplos, que es con la palabra que mi compañera ya les explicó, que son muy importantes, que es mimishikwa, mimishikwa, ajá, que es valores y honorabilidad. Kashumbikwa. Aquí también hay varias cosas. Por ejemplo, aquí estamos utilizando la grafía K para el inicio de la palabra y luego la KW para casi al final de la palabra. Y también hay una realización de la lengua en MP. Kashumbikwa. Ajá, ¿sí logran ver eso? Eso es algo muy interesante. Ahí hay tres cosas que para esta clase nos son muy útiles, que estamos diferenciando los dos fonemas y la realización de la lengua.
En el purépecha nos vamos a encontrar con varias realizaciones de la lengua que al principio puede ser un poco complicado aprenderlas, pero a medida que vamos viendo más ejemplos o que vamos leyendo tal vez un poquito más de textos que estén en esta lengua, es mucho más sencillo apreciarlos. Muy bien, y el otro, Quiripecua. Aquí nos vamos a centrar nada más en el último porque al principio de la palabra lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Quiripecua. Ajá. Se pronuncia, no es una Q como tal, porque si no diríamos Quiripecua y no lo decimos así, decimos Quiripecua. Ahí es la diferencia. Ahora, en el último ejemplo, podemos notar que también tenemos una KW que se eyecta. Entonces sería Quiripecua. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos Quiripecua, en vez de la KW tuviéramos U, sería Quiripecua. Y no lo decimos de esa manera, lo decimos Quiripecua. Y hay una diferencia en cuestión de la eyección del aire y en cuestión de la pronunciación de la KW. No es lo mismo que la K y una U. En el penúltimo es quicking. Quicking. ¿Sí estoy correcto, profe Rolando? Quicking. Quicking, ok. Es quicking. Ahí también tenemos eyección de aire y en el último también quack. Hay esa eyección de aire. Entonces, podríamos decir que para finalizar nuestra presentación y la conclusión de esta presentación es que los fonemas que llevan el apóstrofe, podemos decir que hay una eyección de aire, ¿sí? Y los que no hay esa eyección de aire. Y, perdón, aquí muy importante para decirles, el fonema KW es una velar también y es una labializada. Por fines, yo considero que meramente, se me fue la palabra, de educación, o si consideramos que estos materiales se los vamos a dar a gente que no es como lingüista o no está en una carrera, considero que no podremos llegar como tan a fondo en este primer acercamiento. Entonces, nosotros con mis compañeras quedamos como que esto sería el objetivo de nuestra presentación, que sepan identificar el sonido correcto con el cual se tiene que leer el fonema KW con apóstrofe, que es esa eyección, ¿no? Y K con el apóstrofe, ¿sí? Y considero que con estos ejemplos sería muy, muy bueno y muy fácil para nuestro público el poder identificar. No sé si ustedes tengan alguna duda. Nada más dos comentarios, Judith. Ahorita te voy a dar los comentarios generales. Ahí en Mimishikwa y Kashumikwa la traducción está al revés. Mimishikwa es conocimiento y Kashumikwa es la honorabilidad. Ah, ok, perfecto. Nada más hay que cambiarlo. Y en Quiquín, y ese sí es error mío, no te dije que el acento iba en la I, en la primera I. Ah, ok. Sí. Muy bien. Entonces ahí yo creo que, bueno, a reserva de que al ratito lo vayamos a ver, creo que tú nos vas a ayudar mucho con el tema de cómo identificar el acento. Ok. Sale, pues muchas gracias. Eso sería todo. Bueno, quiero agregar algo. Ajá. ¿Me pueden apoyar en la diapositiva número 3, por favor? ¿Valores y qué? La diapositiva 3. No, pero la traducción es honorabilidad. Muy bien. Bueno, complementando ya para cerrar la explicación que la compañera Judith nos acaba de dar sobre la importancia de estos fonemas, yo quisiera recalcar
que la parte que se relaciona con el ámbito cultural radica precisamente en poder conectarnos mediante la palabra con nuestros ancestros. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos como seres purépechas es esta parte de poder conectar, a lo mejor mediante una palabra, un rezo o algún tipo de ceremonia o ritual, pues es mediante la palabra. Por eso de ahí que queremos preservar la lengua y también la cultura para que formen un equipo donde podamos conectarnos. Entonces, aquí en el esquemita tenemos que la espiritualidad pues va en base a las creencias que nosotros tenemos desde nuestro origen, desde nuestra enseñanza, el Jourenguri, y que a partir de ahí tenemos el núcleo familiar donde encontramos el origen y partimos hacia el ámbito de la comunidad y que seguimos aprendiendo mutuamente. Y a partir de eso, de que ya formamos parte de una familia, ya formamos parte de una comunidad, encontramos el compromiso de llevar a cabo un buen papel como seres productivos dentro de nuestra comunidad, como seres espirituales, como seres emocionales, y que la parte del aprendizaje es responsabilidad para que en un futuro podamos compartir y aprender y reaprender y transmitir el conocimiento que se nos está heredando. Entonces, de ahí por eso la importancia de adquirir una lengua con bases lingüísticas que nos permita entender más a fondo el origen de cada palabra, de cada fonema y el mensaje que a lo mejor encontramos detrás de esa palabra. Y ya con eso cerraría yo. No sé si alguien tiene algún comentario. Vamos bien, les quedan 6 minutos, de hecho. No sé si les falta algo más todavía. Sí. Hacer dinámica. ¿Perdón? Ahora voy a explicar lo que me tocó a mí. Eso ya no está en las diapositivas, pero para el cierre de la exposición que nosotros queremos realizar, se hizo una especie de juego en una aplicación, que ahorita se los voy a mandar al grupo, ya se los mando. Es un juego donde preguntas, donde tienes 4 posibilidades de responder. Una es la verdadera, las otras son falsas. Se juega por puntos. Inclusive quien hace el juego es el único que puede ver los puntos de cada uno. En el link que les mandé está, nada más dan enter en el link e inmediatamente los manda al juego. Son, creo, 10 preguntas. Eso sería como para hacer el cierre y un repaso de lo que se vea en la clase. Eso sería todo lo que, pues lo que veríamos en el transcurso de lo que es una clase. Dependiendo del tema que se vea, van a ser las preguntas que va a tener el juego. Y es algo, o sea, está muy divertido porque inclusive tiene diferentes opciones. Ya sé que lo puede hacer de respuestas de verdadero y falso o de opciones y nos da para poner 4 opciones. Y eso sería todo. Con eso sí cerraríamos ya lo que sería nuestra participación. Igual si pueden responder al juego o ya lo quieren hacer más tarde, está bien. Eso sería todo, profe. Y bueno, para agregar a lo que Dalia ya les comentó, yo creo que el aprendizaje durante mucho tiempo ha sido como muy rígido, muy cuadrado. Y en esta propuesta que las compañeras nos hicieron, es precisamente buscar innovar el aprendizaje para que el alumno pueda adquirir las herramientas culturales y lingüísticas divertidas que le permita también capacidades y habilidades para desarrollarse en su formación. Y de nuestra parte. Muy bien, chicas, felicidades. Pues ya le toca a la maestra Angélica y nosotros iríamos después de ella. Angélica, ¿nos escuchas? Bueno, yo vi que se conectó. Angélica,
A ver, Estoy. a ver. ¿Quieres que entremos nosotros primero con los comentarios para que vayas viendo cómo estuvo la onda o quieres entrar tú primero? No, mejor empiecen ustedes porque no alcancé a escuchar casi Oh. nada de la presentación, porfa. Ok, sale pues. A ver, chicas, regrésense a la primera parte de la presentación, a la primera lámina, por favor. ¿Me escucharon? ¿Alguien me escucha? Ah, Sí, sí. profe. Por favor, a la primera. Ok. Daria, ¿puedes hacerlo, por favor? Perdón, no escuché. Es que mi internet está bien mal. Regrésense a la primera lámina, por favor. Voy. ¿Ahí? Eso, mero. Miren, yo soy muy visual y generalmente me gusta que las presentaciones se vean bonitas, ¿no? Esta se ve bonita. Después de esta, ¿me puedes presentar la siguiente, Dalia? Esa mera, esa. Ok, el esquema está muy bien. Dicen para dónde van. Yo creo que aquí tendrían que poner un objetivo general y un objetivo específico, ¿no? El objetivo general sería mostrar las bases lingüísticas y culturales sobre las que camina la cultura purépecha. Procure no usar el pluralizador porque luego hay como gente que no le gusta que se diga purépecha, solamente les gusta purépecha. Eso es a nivel nada más de que por estas cosas no vayamos a perder el tiempo, ¿no? Está muy bien explicado porque dicen de dónde parte, ¿no? Y desde dónde viene la concepción purépecha. Lo que me gustaría es que al principio dijeran, estas son las bases culturales y después entraremos a las bases lingüísticas, ¿no? Ahí está súper bien. Decir que estos conceptos los están retomando de todas las lecturas que han hecho. Auxíliense de sus fuentes, citen a los que han escrito sobre este tema, como Tatamoy, como Tata Pedro, como Floriberto Díaz, etcétera, etcétera, porque de repente no va a ser el caso en Santa Fe, porque en Santa Fe pues van a ser chavos que seguramente no han leído tanto, pero a lo mejor cuando vayan a alguna fuente, les va a quedar más claro, ¿no? Entonces, es bueno que vayan diciendo que su estructura está basada en qué autores, ¿no? Al final no vi que pusieron bibliografía y eso siempre es importante. La siguiente, por favor. Ok, esto está súper bien, muestra los 4 rumbos, muestra el origen de la comunidad. Yo ahí le agregaría el ser humano, ¿no? Porque ya antes hablaron del ser humano y acá como que lo dejan un poco de lado. Entonces ahí el ser humano y después la familia y después ya viene todo el sistema de la cultura, ¿no? La que sigue, por favor. Ok. Diferencias articulatorias. Muy bien, entonces aquí ya digan que van a entrar a las bases lingüísticas para la escritura de la lengua. Expliquen cuál es la diferencia entre un sonido y una grafía. Expliquen que van a haber fonemas simples, complejos y supercomplejos, ¿verdad? Van a ser 3 fonemas los que van a ver. ¿Sí? A ver, alguien que me diga cuál es el simple. La K. La K, ¿verdad? K. O la velar, como le llamó Una grafía simple es como todas las consonantes. Ajá, simples. Y simples. Ojo, cuando vayan a entrar a hablar de la CUA y de la CUA, digan que estos fonemas tienen un rasgo secundario, que es la labialización, y en el caso de la labializada aspirada tiene 2 rasgos secundarios, la labialización y la aspiración. Eso es muy importante. Entonces, estamos viendo que en el purépecha tenemos una K simple, pero también tenemos una K aspirada y también tenemos una K labializada y una K labializada aspirada. Eso es muy importante, que digan que el sonido es como lo describió Judith y que se representa con 2 o con 3 grafías
y por qué. Aquí van a decir, bueno, ya hablé de todas las bases culturales, ya hablé de lo importante que es la crianza, de lo importante que es ser honorable, de lo importante que es tener conocimiento. Les faltó ahí tal vez Jorengurin, piénsenlo, igual y podría ir ahí también. Y Jorengurin también tiene una K, ¿verdad? Bueno, aquí van a decir que van a hacer su discusión centrada, en estos conceptos que son tan importantes para la identidad del pueblo, ¿no? Entonces, estos conceptos les van a servir a ustedes para discutir la pertinencia de representar estos fonemas de la forma en la que ustedes lo están proponiendo. La que sigue, por favor. Ok, aquí yo creo que lo podrías plantear, Judith, en términos de K simple y K aspirada. La K aspirada solamente tiene un rasgo secundario, que es la aspiración. Y así ya la comunidad te lo va a entender porque ellos lo han escuchado así, ¿no? Generalmente en purépecha se habla de K simple y K aspirada. Ahí me gustaría, mi profe, que tuviera la KW también para que explicara que es una simple, una compleja y una super compleja. Ajá, ya quedan ahí quedan los tres temas ahí claritos. Que quedaran aquí los 4, Chente. Los 4, muy bien. Exactamente, y ahí les van los ejemplos, chavos, para que vean que no solamente soy criticón, digo chavas porque todas son chavas. A ver. Ahí les va para distinguir la primera con la K y la Cuá. Cacán y Cuacán. Repito, Cacán y Cuacán. Para distinguir la K simple de la K aspirada, Kun y Kun. Muy bien. En Cacán es quebrarlo y en Cuacán es mojarse. En Kun es encontrarlo y Kun es hincharse. Tata Manuel. Sí, doctor, así es. Ok, para que me corrijas. No, sí. Vamos a ver con la K labializada y la K aspirada, K labializada aspirada, perdón. Queen, pájaro. Queen, dormir. Entonces aquí mismo, como le sugería Chente, pueden poner los ejemplos y ya lo van a desambiguar muy fácilmente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, el tema de los acentos lo vemos en un ratito si quieren. Luego, vámonos a los ejemplos. Bueno, aquí esta parte, como ya pasaron para allá lo de los 4 fonemas y su representación gráfica, aquí traten el tema de la sílaba. Y entonces aquí les va a ser muy sencillo. De hecho, aquí pueden tratar los 2 sílaba y acento. Entonces aquí pueden decirles a los chavos, a ver, que la mayoría de las palabras en purépecha son ¿cómo? ¿Cómo son la mayoría de las palabras a nivel silábico, chicos? ¿Terminan en vocal? No, a nivel silábico. ¿Consonante vocal? Exactamente. Tienen inicio y tienen núcleo, pero casi ninguna tiene coda, ¿verdad? Sí. Ok, yo quitaría esos ejemplos que empiezan con la vocal porque meten ruido. Entonces, para enseñar cuál es el patrón silábico preferido de la lengua, utilicen palabras que empiezan con consonante mejor. Y entonces, en Puki, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de sílaba tenemos? ¿Qué sílaba es allí? Es consonante vocal, ¿no? Sí. Sí. En Khmer, ¿qué tenemos? Consonante vocal. En Karin. Consonante vocal. En Ken. Consonante vocal. Ok, vámonos a los peliagudos, porque estos son los que la gente todavía no está de acuerdo. En Mimishikwa, ¿qué tenemos? Consonante vocal. Y si escribiéramos con la otra escritura, ¿qué tendríamos? Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, vocal. Eso, y ahí queda raro, ¿verdad? Sí. Entonces ahí de esa manera se los van a mostrar a los chavos, ¿no? Ok. Igual en estas otras, porque ya ven que por ejemplo, en Quiripicua,
muchos la representan con KU, entonces ahí también van a mostrar que esas 3 grafías solamente representan una consonante. Esas 3 grafías cuentan nada más como una consonante, porque ya antes lo explicaron, ¿no? Sí. Y aquí solamente lo van a retomar. Retomen aquí también el acento, porque ahorita Angélica yo creo que como es su mole, les va a poder dar una orientación más sobre el acento. Entonces, vean todas las palabras, y por eso les digo que quiten esas primeras que meten ruido. Todas las palabras que tienen aquí son de un patrón silábico consonante vocal. Y con esto les va a quedar súper claro. Ok. Sí, profe, gracias. La que sigue, creo que ya terminaron, ¿no? Sí, es la última. Ok, bueno, las quiero felicitar, avanzaron un chorro. O sea, realmente lo que vimos ahora lo están aprovechando re bien. También en esta parte citen a Walde, citen a Angélica, citen a quienes hayan escrito sobre estos temas, y ese va a ser su sustento para argumentar lo que están argumentando, además de lo que ustedes ya saben y ya manejan. Entonces, esos serían mis comentarios. Tata Manuel, ¿te toca? Sí, híjole, muy buenas observaciones, doctor. Creo que, no sé, se me hace ya más, no, bueno, se me hace algo raro de todo lo que estoy capturando, como que se me está aclarando de algunas cosas que tenía en duda. Bueno, mi primera observación, concuerdo de lo que dijeron los compañeros. Aquí tengo anotado que para la segunda lámina también sería que al purépecha, a nosotros los purépechas nos determinan jurenan o julengolen. Eso es lo que nos determina. Y también nos determina la ayuda mutua, que es jaropec. A lo mejor valoraríamos algunas cosas, pero lo bueno es de que en la tercera lámina también lo muestra en donde está la familia y el origen. Ese es lo bueno, pero sería más mejor cuando que lo antes de traducirlo al español, que lo muestren primeramente en purépecha. Eso tiene más valor para nosotros porque nos determina cajucha arera tequime. Eso es nuestra cosmovisión. Ahí iría Surrucua, ¿no, Tata Manuel? Donde dice familia origen. Surrucua, ajá, ese iría Surrucua. Entonces, ese es una. Gracias, doctor. En lo lingüístico, la K y la K, la K y la y el fonema velarca se nos dificulta en veces algunos. Para nosotros, con un purépecha, bueno, para nosotros, pues, un purépecha, se nos dificulta escribirlo algunas veces. A mí casi no se me dificulta, a mí lo que se me dificulta son las acentuaciones de estas, sí me quedan un poco más claras, pero la diferencia sí podría ser fatal, como por ejemplo, si decimos cani, cuando y con una aspirada cani, que es la hoja de la, ¿cómo se llama? La hoja del, se me fue esta onda. La hoja del maíz, Tata Manuel. La hoja del maíz, ajá, de la milpa, ajá. Entonces, cani. Y ese sería bueno. La otra duda que yo tengo, y yo creo que esa sería buena, que también Vicente vio ahí la observación de las de estas aspiradas, pero que ya están un poquito más difíciles, en dónde debe de ir la K simple y en dónde debe de ir ya en donde está la K con W, en donde va la aspirada, como ejemplo decían Jameri. Pero por ejemplo, para decir Cuiripecua, ya debe de ir en la KW, ahí es donde va ya el acento. La pregunta sería si les dicen, ¿por qué va ahí? ¿Y por qué el otro no va ahí? ¿Y por qué estas sí van ahí? Esa sería bueno para darle salida y que no les den en veces en la yugular, porque de repente hay personas de que dicen, no sabes qué, vamos a, o sea, por hacer la maldad, pues, de repente te preguntan cosas así, dices, ay, joder, y es bueno, ¿por qué?
porque también nos dan, bueno, nos despejan dudas. Esa sería mi duda y una observación, esa la que les acabo de decir. Ya la última, pues felicidades a la, ¿cómo se llama? A las compañeras que le echaron ganas, nada más que una pequeña observación, sin ofender. Ahí veo solamente a 3 compañeras, a las otras que mencionaron ahí en la lámina, no sé en dónde participaron, pero las 3, excelente. Y acabo de ver también lo que menciona Dalia de la aplicación, es un, ¿cómo se llama? Es un programa muy didáctico y hay que empezar por algo. Ese tipo de programas, pues, híjole, tenemos que estarnos apropiando de ese tipo de tecnologías, por ejemplo, que no solamente esté la radio, que no solamente esté el internet o que YouTube, o sea, hay, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de didáctica, como por ejemplo, este software que ustedes pues están implementando. Eso sería todo. Dios me amo ya. Dios de Tata Manuel, pues ahora sí ya le toca a la maestra Angélica. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí, Angie? Pues van a escuchar un poco de ruido porque ando en la calle, pero en la calle voy. Hemos tenido un montón de cosas, pero bueno. Sale. Bueno, primero una disculpa a las compañeras porque no a la hora que iniciaron. Escuché parte de su presentación. Ahorita estaba escuchando que tanto Rolando como Manuel estaban reforzando un poco sobre las cuestiones conceptuales bases de un purépecha, y creo que ellos ya lo reforzaron, y creo que esto es algo que ya han trabajado en todo este taller, y créanme que por lo poco que alcancé a escuchar al final, es notable todo el proceso que han tenido, el aprendizaje que han llevado en estos últimos meses. Creo que les ha servido bastante y lo han aprovechado al máximo. Entonces eso es de agradecerse y también de celebrarse, ¿no? Y tanto a ustedes por su disposición, y como a Rolando, a Tata Manuel, a Juan Manuel, que les ha estado impartiendo estos temas, y pues a algunos otros compañeros que han estado con ustedes, ¿no? Entonces, en realidad yo para esta presentación no tendría mucho que decir. Ya Rolando les estuvo haciendo las observaciones puntuales sobre cómo diferenciar las velares, la K simple, la K aspirada, y Manuel les reforzó porque es importante que aprendamos a hacer una pronunciación lo más certera posible, porque eso incluso va a repercutir en el significado de las palabras, ¿no? Entonces es importante que también vayamos afinando ese oído para que podamos poder diferenciar estas 2 consonantes o estos 2 fonemas sin mucha complicación. Veo que han avanzado también muchísimo. Escuchaba a Rolando que decía algo sobre el acento. A ver, un primer tip para que puedan ver o saber en dónde va el acento es, si no no han tenido mucho contacto con el purépecha, pues la metodología que han usado ustedes, ¿no? Es las pirecuas. Creo que ya han tenido bastante trabajo también respecto a las pirecuas con Manuel. Eso les va a ir a ayudar a identificar el vocabulario. Entonces, procuren, si tienen alguna duda en específica con alguna palabra, vayan a escuchar otra vez las pirecuas y procuren ver si encuentran esa palabra en las pirecuas. Si no, pues bueno, van a tener que estarle preguntando a Tata Manuel que les diga cómo se pronuncian las palabras. Una vez que tengan la pronunciación o que ya la hayan encontrado, otra vez nos vamos a la división silábica. Entonces, una vez que tengamos la división silábica, lo que hacemos es deletrear
o pronunciar por sílabas las palabras. Entonces, hay que hacer este juego de cambiarle incluso el acento, o sea, ya sea a la primera sílaba o a la segunda, y cuando hagan ese ejercicio, incluso ustedes mismos van a notar que alguna de las palabras no les va a sonar, es decir, va a ser extraño, incluso va a ser raro. Entonces, hagan ese juego de cambiarle la sílaba, el acento a las sílabas, a la primera y después a la segunda, pronuncien las dos así, pausado, fuerte, así como exagerándolos, y eso les va a ayudar a ir distinguiendo en dónde está el acento. ¿Sale? Entonces, creo que por ahora sería todo. A ver, voy a escuchar ahora la presentación del segundo equipo. Gracias, maestra. Gracias, Angélica, y también muchas gracias por darte tiempo entre tus múltiples actividades para estar comentando estos trabajos que yo creo que pues están marcando los inicios de los futuros docentes que van a enseñar la lengua purépecha con bases lingüísticas como L2, pero pues también enseñarles la escritura a los que tenemos la lengua como lengua uno y que de repente pues nos cuesta trabajo escribir, ¿no? Quiero felicitarlas, creo que avanzaron mucho. Me parece que este tema no era el que más te gustaba, ¿verdad, Judith? Pero lo manejaste muy bien. Vi que la pronunciación ya la mejoraste bastante. Ya no te cuestan ningún trabajo las aspiradas y las labializadas aspiradas tampoco. De repente, creo que la retrofleja, al igual que a la mayoría de los que no la producimos, es la que cuesta más trabajo. Bueno, pues entonces seguimos con el equipo que viene después. Cristian y Lisette me dijeron que iban a presentar la siguiente sesión, así es que tocaría el turno a Chente. Chente, ¿cómo andas? Aquí estoy, pues no sabía que iba a presentar, doctor. Ajá. De lo del... Hasta ahorita me estoy enterando que envió el mensaje. Ok, entonces... Me había dicho que de los trabajos, pero el último trabajo de que le los envié, dos trabajos que tienes. más bien si quiere los comentamos poquito, como usted quiera. Ok, si quieres, coméntanos un poco para que la maestra Angélica y nosotros te podamos dar alguna sugerencia. Sí, entonces... Sobre todo el segundo, Chente. El segundo está bastante bien. Nos vamos con el segundo. Lo voy a buscar para transmitirlo. ¿Me deja transmitir? ¿O compartir pantalla? Sí, Chente, ya, ya tienen autorización. Entonces, no sé si ya la vean todos. Sí. Este es el último trabajo que le envié al doctor Rolando. O sea, el tema lo traté de morfología en el significado léxico o gramatical. Me costó mucho trabajo porque tuve que acudir a Claudine a leerlo de unas lecturas porque tenía muchas dudas sobre los afijos. Entonces, en primer lugar, lo que pongo es en centrarnos que es la morfología. Todos, pues yo me imagino que ya todos se lo saben. O si no se lo saben, pues si se lo saben en otras palabras, pues nos lo puede mencionar alguien que quiera participar. Aquí yo le puse que se refiere a los morfemas de la lengua, que es la unidad mínima
y tiene en cualquier lengua, representa un significado así cortito para no meternos tantos problemas. También qué es la raíz o qué es el lexema, que es lo que empieza sobre las palabras y que también es un lexema. Yo tenía duda que si era lexema o era lo diferente, pero ahí es lo mismo, ¿no? El lexema. Y que estos se pueden encontrar también los llamados después de la raíz o antes. Se pueden encontrar los prefijos, los sufijos. Y también hay otros que son infijos y otros los suprafijos, pero como no vamos a ver esto en este tema, no los puse aquí y nomás se mencionan que también existen. Pues si alguien quiere averiguar más, pues ya le toca indagar. Estos tienen la función de completar el significado o cambiarla totalmente de la palabra. Entonces, ahí nos quedamos con esta definición. En la siguiente es que la raíz etimológica, estas raíces pues ya son las que ya no están en el pensamiento, bueno, a lo mejor sí están en el pensamiento del hablante, pero ya no las reconocemos como raíces. Para esto pues tenemos que hacer un análisis más profundo para reconocer una raíz que sea etimológica. Y un proceso muy conocido es la lexicalización, con la cual encontramos la raíz y la llamamos raíz lexicalizada. Y para poder encontrar esto tenemos que tener en cuenta que la primera parte nuclear de la palabra es indivisible. Esta tiene un significado y puede funcionar de varias formas o de dos formas en este caso, ¿verdad? Juntando los morfemas. Y también se le da un nombre que se le llama base. Aquí estaría bien que lo resaltemos, el de base, porque así los vamos a encontrar con ese nombre ya con la investigación lingüista. También se le puede adherir los afijos. Bueno, aquí para la siguiente manera, yo aquí puse para indicar una raíz, la voy a colorear de color azul. Aquí está el ejemplo. Y para los sufijos, en color naranja. Entonces aquí nos encontramos que una raíz se le puede ir agregando un afijos. Los afijos son todos los sufijos. A raíz, afijo. Entonces a una o dos raíces le llamaremos base y al que sigue son los afijos, los que siguen. En esta tercera raíz nos encontramos tres raíces de diferente morfema. Juntos se le sigue llamando igual base y se le sigue agregando adicionalmente los afijos también. Bueno, aquí tenemos ejemplo de lo anterior. La palabra, este ejemplo lo tomé de la presentación que nos hizo Juan Manuel en Nación. Aquí vemos claramente, lo pinté de color azul para saber dónde queda la raíz o dónde está la base. Aquí claramente vemos que na y sion es el afijo. En nación, ahí se queda la base, raíz, y se le pone el afijo al. Y así sucesivamente, nacionalizar, acción y nacionalizaciones. Aquí vemos cómo se van agregando varios morfemas, se van haciendo base. Y aquí tengo una explicación mucho más clara para los que son más visuales, lo que es la raíz, dos o más raíces, que son bases, y los que son afijos, que son los sufijos. En este son sufijos agregados. En otro ejemplo de la palabra flor, podemos ver que la raíz más un sufijo los vemos a continuación. Esto es lo mismo que el anterior, pero en este caso es en la flor. Flor es la raíz, el ser y rido son los sufijos. Nos quedaría florecer, florido, y aquí agregué una que es aflorar, donde aquí vemos un prefijo, nomás para aclarar que también en algunas lenguas agrega aquí, se puede agregar antes. En la última, en el último prefijo a, y el último prefijo es ar, en esta última de aflorar. Estas palabras se realizan con una raíz, todas juntas, decimos que es una familia léxica.
Ahora vamos con lo de comparación con el purépecha, ya viendo lo anterior. Pues el purépecha es una lengua que cuenta con raíz y se le van agregando los sufijos. En este caso, esta lengua carece de prefijos, o sea, no vamos a encontrar prefijos en esta lengua. Por lo tanto, estos afijos llevan un orden y podemos estructurarlo de esta manera. Así de esta manera lo estructuré yo. Entonces, como sigo mencionando que la raíz la vemos en color azul y de naranja los surfijos o arfijos. Todos juntos son arfijos, pero cada uno sería surfijo 1, surfijo 2, surfijo 3. Y aquí también pongo la posición de cómo va estructurada de la lengua purépecha. Así nos quedaría esta formulita, muy fácil de entender. Todo esto nos sirve para formar las palabras y de esta manera también el purépecha en una pura palabra puede ser un enunciado, formando así, juntando varias raíces, formando bases, formando palabras mucho más grandes. En este caso, la ocasión pasada nos decían que se podía, no sé si estoy equivocado, hasta 13 o no recuerdo que sí, no sé si alguien recuerde hasta cuántos, la palabra más larga en purépecha se podía agregar morfemas y arfijos. Y todo eso, pues para nosotros en español sería un enunciado. O más que en español, si separamos las palabras y en purépecha puede ir una palabra o se conoce como una palabra y al traducirla, pues nosotros la traduciríamos como un enunciado. Bueno, aquí ya nos ponemos en que otros morfemas también son difíciles de traducir, que son los arfijos, pues, que van en siguiente, porque también tienen un significado gramatical, y para esto, pues, necesitamos analizar lingüísticamente. Esta carga gramatical se carga la palabra, la que está formada, dependiendo de los arfijos que tengan, y todo decimos que tiene carga gramatical según el contenido. O sea, en este caso, una morfema con arfijos formando una palabra, todo va a tener carga gramatical. Para analizar el morfema, pues en este caso sería en el purépecha, analizamos el ni, que es no finito, clíquico o acusativo. Aquí pongo los ejemplos. Para esto nos basamos en el trabajo que nos había dejado el doctor Rolando de analizar la pirecua, cara de pingo. Entonces aquí estamos viendo, aquí en la palabra cahuecapirincán, y vemos su análisis de este lado. Y en la parte de abajo ya vemos lo que es cada cosa, raíz, modalidad, el modo y lo que significa el ni en primera persona. Y así analizamos la que sigue, cocán, que aquí la encontramos de nuevo, que aquí es una raíz y como es una pura palabra, pues decimos que aquí el ni es un objeto. En este lado estamos diciendo que aquí es un clíquico con los estos aquí. Y aquí en el knitting, aquí estamos marcando, aquí estoy marcando la raíz, creo que aquí me equivoqué, es raíz. Y aquí el ni debe de ser color naranja para indicar el no finito. Raíz miti, que es saber. Aquí también debemos de analizar los acentos, si están correctamente, porque a veces también cuando las ponen aquí así no sé si sean los autores o los autores primero las compongan y después las escriban o otra persona las escriba, puede traer errores. En las otras que analizamos fue esta, y aquí encontramos una base, el sujeto de segunda persona, y aquí tengo duda en el qua, nominativo y el infinitivo. Así sucesivamente nos vamos analizando con curitsi, raíz, pero una persona, y ni aquí también me faltó marcar aquí con los clíclicos, digo los arfijos con color naranja.
Aquí también me faltó juntarlos con color naranja. Raíz, tercera persona y objeto. Aquí estamos indicando que es objeto. A estos errores yo pienso que porque como ya eran como las 12 de la noche, pues ya se me pasaron ahí. Estuve haciendo aquí el análisis. Raíz en Curancinti. Aquí sería la aspirada Curancinti. Como nos decían bien, tenemos que fijarnos bien si va la aspirada o no va la aspirada. En este caso, pues ya nos lo había corregido el doctor Rolando. Entonces decimos que es raíz y aquí los arfijos que son segunda persona y el clíquico infinitivo. Aquí el yo aquí tengo otro error para ponerle aquí aquí el clíquico. Ya estoy encontrando muchos errores que no había visto. Jitín, raíz, modalidad y objeto, una palabra. Raíz, aquí tengo duda de si es arfijo o es clíquico, aquí en estas dos. Y una persona. Y creo que es todo. Me basé en algunos, aquí en estas, en el Claudín, junto con las presentaciones que hemos tenido anteriormente. Y eso sería todo. Eso sería todo lo de mi trabajo, doctor Rolando. Muchas gracias, Chente. Muy buen trabajo. Bueno, pues ahora sí le damos la palabra a Angélica y después intervenimos Tata Manuel y yo. Angélica, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, solo que hay mucho ruido. ¿Quieres iniciar? Ahorita ya estoy moviendo a un lugar donde hay menos ruido. Porfa. De acuerdo, sale, está bien. Tata Manuel empieza y luego iré yo. ¿Dónde? Comienza, por favor, Tata Manuel, y luego sigo yo. Sí, híjole, yo creo que es un gran trabajo, Vicente, de lo que tú estás haciendo, porque es, pues, todo el análisis, de la letra, haciendo cortes, que, pues, sí, a decir verdad, sí, sí, sí te digo, o sea, sí hay cosas que se me dificultan o que se me hacen, un poco difíciles, no por el hecho de que yo no soy, lingüista o no he estudiado eso, sí lo podemos hacer, por eso estamos aquí, ¿cómo se llama? Apoyándonos. Si unas cosas nosotros no sabemos, pues ahí están ustedes. Si unas cosas ustedes no saben, aquí estamos nosotros, pues. No por el hecho de que seamos nosotros hablantes, pues sepamos, pues una infinidad de muchas cosas, ¿no? Aquí se trata de analizar, se trata de compartir y pues visualizar muchas cosas. Yo creo que de poco a poco vamos a pues aprender grandes cosas. Yo de estas cosas, pues sí me llevaría muchas y pues de esto, pues yo ya voy anotando varias cosas. ¿Por qué? Porque esto las voy a analizar y las voy a difundir en la radio. Y que también en otro momento, pues también los voy a invitar a ustedes ya, si nos da tiempo o en las otras sesiones para darle, ¿cómo se llama? Palabra de lo que están ustedes aprendiendo o hasta dónde tienen avanzado. ¿Esto para qué? Para que la mayoría de la gente se interese, pues, por esta carrera. Nosotros casi purépechas así, bueno, ahorita sí ¿cómo se llama? Tenemos ya varios que están en esta nueva tendencia. Aquí está la maestra Angélica, ahí está el maestro Chequio y aquí también está el doctor Rolando. Es difícil, pero yo creo que no hay un imposible. ¿Por qué? Porque poniéndole tantito enfoque en esto, créeme que a mí sí se me dificultan unas cosas, pero para esto
créame que todo esto es muy, muy, muy interesante. Sabiendo todas estas cosas, yo creo que, híjole, no, o sea, no sé si estemos perdidos o no sé, pero con esto yo creo que vamos a analizar más la cultura. Yo ahorita estoy viendo en varios momentos que todos analizan de la cultura, que venimos del norte y que no sé qué, que de los chinos y todo eso, pero ¿por qué no se atreven a estas cosas? Yo creo que todas estas cosas tienen más valor también y analizándolas tienen más sentido. ¿Por qué les digo esto? Ahí les va. Hay personas que se hacen pasar que conocen la lengua y que conocen la gramática y la grafía, sin mencionar nombres, pero al parecer, checando todas estas cosas, creo que pues no son ni lingüistas y les falla, ¿cómo se llama? Pues muchas palabras. Me atrevería yo a decir de que pues sí, ustedes van más adelantados. Y para reforzar todo esto, yo creo que es mejor analizar todo esto y llevándolo a un buen término, porque viendo todos los que estamos aquí, créanme, es un gran esfuerzo y va a ser un gran esfuerzo y un orgullo de los grandes si algún día cada uno de ustedes sale con, sale analizando cada palabra y todo, toda esta cultura que tenemos. Van a haber personas que no, o ya de diferente manera, pero yo creo que no en vano van a estar, están ustedes aquí. Y a los que pues todavía están entre que la cuerda floja y todo esto, también sin mencionar nombres, yo creo que es momento de que nos pongamos a analizar todas estas cosas. Yo cuando estuve dándole vueltas y vueltas y hasta ahorita yo créanme que voy entendiéndole a muchas cosas. Bueno, y ya para finalizar, ahí solamente en donde tuviste un error y en la segunda tienes bien, es en Curachin, porque en la otra cuando pronunciaste el Curachin y analizarla está bien, pero ahí en la parte que le pusiste tiene Curicini y no es Curicini, es Curachini. Que hay en veces que, como el caso de nosotros, en Curachini, nosotros en vez de poner en la I, en la TZ, la I, le ponemos la E, Curachini. Pero sí, ahí le pusiste Curicini, que es Curachini. Sería solamente eso. Dios me mueva. Ok, gracias, Tata Manuel. Sí, me tuvo muy trabajoso porque tampoco no había hecho así cortes como esta vez. Y pues estuve analizando el desconocimiento de la palabra, pues me guié en algunos diccionarios que las encontraba completamente diferentes, entonces saltan muchas dudas. Entonces se me viene la idea de por qué no crear, o me voy a proponer por qué no crear un nuevo diccionario de acá de la Ciénega, pero con bases lingüísticas. En este caso sería así como tipo analizar la lengua. Todavía no tengo bien la idea, pero como que ahí la estoy manejando. No sé si se salga algo, pero vamos a hacer el intento. Muchas gracias, Chente. Pues yo creo que tu trabajo en esta parte introductoria de la morfología es súper importante. Yo creo que te voy a poner en la parte introductoria, antes de que empecemos el análisis de la flexión y de la derivación. Y me parece súper importante lo que mencionas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Purépecha, y se los digo a los que quieran entrarle a ese tema, es el análisis de la derivación y de la flexión. De repente eso todavía nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, entender que los morfemas de flexión van en un lado y los morfemas de derivación van en otro, y cuáles son unos y cuáles son otros, es un buen tema que pueden investigar ustedes pensando en sus tesis de licenciatura.
El ni yo creo que lo tienes que trabajar un poco más. Ahí en Cocan, a ver si te vas si compartes de nuevo y me muestras ahí donde dice Cocan, en la canción El Cara de Pingo, te digo dónde. Vete al Cara de Pingo. Ahí Cocan no es un objeto, es parte de la palabra. Ahí nada más es la palabra rápido. Aquí en Cocan. Sí, es donde tenía duda aquí que la mencioné, sí, pues. Sí, no, es la misma palabra. Hay muchas palabras en purépecha, sobre todo sustantivos. Póngale ojo ahí. Cuando se trata de sustantivos, la ni muchas veces lo que va a hacer es indicar que ahí termina la palabra. Por ejemplo, si decimos venado, es ashuni. Ahí no está indicando nada. Si decimos vamos a cazar al venado, ¿cómo diríamos, Tata Manuel? Tata Manuel. ¿Qué Tata Manuel ya se desconectó? Ya se fue, yo creo. Aquí donde se me surgió la duda, me fui al diccionario a buscar la palabra Cocan. En ningún diccionario de los 3 diccionarios que tengo de diferentes autores, no está Cocan. Entonces aquí desconocí, al desconocer lo que significa la palabra, no sabemos qué es esto aquí. Sí, nada más es rápido, nada más glósalo como rápido. Y no separes la ni. Ok, muy bien. Sí, pero creo que por ahí tienes mira, por ejemplo, ahí donde dices Matru Punguan, ahí esa ni sí es un objeto. Sí. Sí. Ah, no, espérame, no, ahí tampoco, no, ahí está bien. Tienes un no finito infinitivo, sí está bien. Sí está bien. Sí, aquí la duda sería el pun, porque también anduve buscando algo. Pu es un, no sé qué sea. Pu es un morfema direccional y ngua es otro morfema direccional. Creo que ese día Juan Manuel se los dijo, ¿no? Sí. Ahí nada más divide bien pu y luego un gua va junto. Es punqua, sería. Es pu, lo que va junto. Es pu, va y luego un gua va junto. Pungua. Ajá. No, separas, son 2 morfemas. Pu es uno y ngua es otro. Entonces la N sale volando. ¿O qué? La N va con la ngua, va con la K. Ah, ok. Sí. Y la otra donde tenía duda también era en donde está Guanuntaman. Guanuntaman. Sí está bien. Ta sí está bien. Ma también está bien. Y ni está bien. Guanota es literalmente, esa ta indica como las piernas. Es un morfema espacial. Como, Angélica, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Cómo podríamos glosar esa ta? Es un morfema espacial, pero es como piernas, ¿no? Se cuida. Entonces. Sí, es como esta parte de abajo de las piernas, precisamente, por eso no sé cómo ponerle. O hacia abajo, pues. Ta. ¿De cuál estamos hablando? Guanótaman. Guanótaman. La ta de Guanótaman. Guanota. Guanota. Es como, por ejemplo, cuando dices Anastakun. O cuando dices Pastakun. Ajá. Pero ¿Y cuál era tu propuesta? ¿Cómo lo glosamos? ¿Como piernas o como parte de abajo de las piernas o como qué le ponemos ahí? A ver. Pues sí, va a tener que ser como algo como pierna, porque se refiere a algo recto. O sea, tiene que estar algo recto, entonces sí, yo creo que sería lo más conveniente dejarlo así como pierna, salvo que tengamos Vamos a buscarlo en el diccionario, en el trabajo de Monzón. Si quieres, Chente, échale un ojo al trabajo de Monzón y yo también le echo un ojo y ya vemos qué es lo que dice. Pero déjalo como piernas. Sí.
Y la ma es una, está indicando que va hacia, es como un direccional. Hacia adelante sería, ¿no? Hacia adelante, sí. Hacia el eso frente mero. de uno. Así es. Estuve viendo los morfemas espaciales Ajá. Ahí debe de de la tener ese cara. ta en el libro de Monzón. Entonces el ma significa la parte de la cara, de nariz o adelante. No, no, el ma es un direccional que indica hacia allá, de La frente. dirección de frente, ok. Muy Ajá. bien. Y el ta es lo que lo dejamos temporalmente como piernas. Ujú. Sale, pues esas son las dudas y Ah, mira, ahí por ejemplo en Hindi, ahí sí es un objeto. ujú. Yo creo que el hindi lo dejas junto y el ni y es el objeto. Entonces hindi es la raíz Ajá, y ni está es el representada objeto. con Esa objeto. mi, esa, ajá. Es, sí, Esa Hintin es como, Hindi es como el pronombre, pero en ajá, función, pero en función objeto. así Recuerda es. que se están dividiendo los clíticos o los enclíticos, como lo estén llamando, en función sujeto y en función objeto. Pues es la misma función que tienen los pronombres libres. También los puedes tener en función sujeto y función objeto. Y esa ni, si es la de objeto, y solo está reiterando que, reafirmando la información. Ajá. Entonces, hindi sería junto, ¿no? Hindi es una realización aquí, ¿no? Hindi. Pues No, pues, si seguimos la regla de los enclíticos, es decir, ponerlos como función sujeto y función objeto, como una palabra, como un morfema solo, tendría que estaría toda la palabra junto. ok, es entonces ya. Pon toda la palabra junta, Chente. Sí. Porque si recuerdas, en mi tesis, por ejemplo, sí hago el análisis de los enclíticos, qué es lo que están componiendo a un enclítico, pero no los puedes quitar porque si no ya no te funciona como función objeto, Sí, quedaría como función sujeto. Entonces aquí si seguimos como la misma regla, aquí también tendría que ser la palabra junta, tendría que ser una sola palabra, solo que sí es un pronombre función sujeto. Digo objeto en sí. vez de sujeto. Sí, sería algo así como a mí, ¿no? Sí. Ese es el pronombre Eh, de mí. sí, sí, ponlo junto, no lo Ajá. dividas y ponle como a mí. Sí, ahorita lo corrijo en el Word porque lo tengo en el Ajá, PDF. sí, 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 ese yo lo pongo así, yo lo gloso como a mí. ¿Tú cómo lo Ujú. glosas, Angélica? También así como a mí, por eso te digo que Ajá, De sí, hecho, no, lo lo estoy, estoy dejando como palabra sola. lo estoy ajá. buscando también en los diccionarios, no lo encontré, pero En el de sí se me Cludini, en la tesis de hacía, Angélica. sí se me hacía como la pista de algo de propio mío o mí. Ok. Pues mira, yo hasta aquí te comento, Chente, ya los demás comentarios que te los haga Angélica. Y pues de nuevo felicitarte y yo creo que sí te voy a poner en la parte de morfología. Bueno, pues haremos el intento hasta darle Ahora buen pues, trabajo. Chente. Vale, Angélica, ¿te toca? Sí, hola, Chente. Perdón, ya metí mis Hola, opiniones antes de tiempo. no, está bien, así aprendo más. Bueno, primero felicitarte por el proyecto, el trabajo que están haciendo. Sé que en verdad veo que han avanzado mucho. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, ahora tú mismo te diste cuenta de los errores que has tenido al hacer las glosas. Y eso significa que pues han ido aprendiendo cómo glosar, cómo ir haciendo el análisis. Aquí lo importante es que sepas distinguir ahora los tipos o las clases de palabras, es decir, con verbos, cómo están funcionando los sufijos, con sustantivos, cómo funcionan los sufijos, cuáles van con estas, cuáles van con otras. Creo que sería un buen principio por ahí, que puedas, ya que estás
de autodidacta en estos días, que puedas empezar a hacer una distinción de clases de palabras, es decir, verbos, sustantivos, adjetivos, todas las clases de palabras, tanto clases abiertas como cerradas, y que puedas ir haciendo la distinción. ¿Qué tipo de morfología va con sustantivos? ¿Qué tipo de morfología va con verbos? ¿Y cuáles se pueden combinar y cuándo se pueden combinar? Creo que esa sería tu primer tarea a terminar para que vayas disipando poco a poco estas dudas que te surgieron ahora y que por lo que te estás conflictuando un poco a la hora de hacer la combinación de morfemas o de sufijos. Entonces, por ejemplo, con los sustantivos, que pudieras hacer una listita, algo así, donde a los sustantivos los puede acompañar un plural, les puedes poner las marcas de caso. Si tienes una combinación de plurales y marcas de caso, cuál es el orden que lleva cada uno. Y cuándo se les puede poner las marcas de flexión, es decir, cuándo puedes conjugar un sustantivo, si es que se puede hacer, y si no se puede hacer, pues cuáles serían las restricciones. Yo creo que eso te ayudaría mucho a, a ver por dónde vas a encaminar este trabajo que estás haciendo. Ya, Okay. Rolando. Muy bien, gracias. Muy bien, pues vamos, muy bien. El siguiente, según el programa, a ver, alguien me ayúdeme. El siguiente sería Sería Luis, maestro, perdón. Luis, ¿verdad? Sí. Luis, ¿cómo andas? Creo que ya se salió, ¿no? Sí, ya no está. Sigan los demás. Sí, Ya se bueno, salió. pues entonces, pues seguirían tú, Lupita y Tata Socorro. Bueno, le quería decir que si no me comparte la pantalla, porque de eso no sé, maestro, apenas me estoy enseñando. Si me hace el favor. Escucho. Es el texto que me mandaste hace rato, ¿verdad, Juanita, en la presentación? Digo, Lupita. Bueno. Sí, adelante, doctor. Disculpe, tenía apagado el micrófono. Sí. Ay, sí es el texto que me mandaste ahorita, ¿verdad? Y si me hace favor. Sí, ahorita lo abro. Lo que pasa es que como casi no sé nada de tecnología, apenas me están enseñando. Ajá. ¿Me lo mandaste hace cuánto tiempo? Sí, Déjame ver en el celular. Como una hora, parece. Que no lo encuentro. A ver. Te lo mandé a las 4:37. Aquí ya lo encontré. Ok.
Listo. Ok. Buenas tardes, muchachos. Mi tema que voy a exponer son las presentaciones en purépecha, porque mucha gente cuando me dice que si yo sé que estoy estudiando purépecha, quieren saber cómo se saluda. Por eso a mí se me hizo práctico estar en los saludos de las noches, del día y todo eso. Entonces, la presentación en purépecha dice ¿cómo te llamas? Encontré dos presentaciones. Tú, Neraski, Nariskuri. No sé si pueda pronunciar bien, maestro, y si tengo alguna falla, ¿me puede corregir? Nare Arikuriski. ¿De dónde eres? Tú, Nai Anapuesca. ¿Ya puede cambiarle, maestro, por favor? Gracias. Saludos en puré, que puede ser, bueno, son tres etapas del día, como va transcurriendo el día. Por ejemplo, buenos días, na erandiski. Buenas tardes, na chukuski. Ese saludo es antes de que se oculte el sol. Buenas noches, puede ser Nari Churenchaski. Pero esos saludos pueden dar dos respuestas, que puede ser Ceci Catu, Ceci, Sec, Catu puede ser, por ejemplo, un compañero, por ejemplo, a don Socorro le puedo preguntar y le puedo decir de tú a tú, por ejemplo, como el maestro tiene que decir Ceci, caché, lacha es con respeto. ¿Ya puede cambiarle, por favor, maestro? Gracias. También puse los animales en purépecha, que es puerco, cuchí, tusa, cumo, pájaro, ahí me equivoqué, perdón, queen, borrego, carechi, gato, misitu, conejo, aguani, burro, chenchaki. ¿Puede cambiarle, por favor, maestro? Y aquí también le puse algunas partes del cuerpo, que puede ser lengua, catumba, ojo, escua, oreja, cuxicua, nariz, uri, pie, hansari, ombligo, tupu. Ahí también me equivoqué, perdón. Ombligo es tupu, estómago es saturi, corazón, vincita. ¿Me puede cambiar, por favor, maestro? Y también les puse los colores en purépecha. Verde, chupipiti. Negro, echerens. Gris, japus. Rojo, charipi. Blanco, urapiti. Negro, turipiti. Azul cielo, chupiti. Anaranjado, chupirinsi. Es todo, maestro. No sé si me haya equivocado en la pronunciación. Gracias, maestro. Sí, gracias, Lupita. ¿Tatasoco va a presentar algo más o es lo único que tiene? Mire, mis respetos pues para la compañera Lupita, ¿verdad? Mas, sin embargo, ella pues quería hacerlo así de esta manera. Yo le mandé las copias pues y sí, veo que tiene muchas faltas de ortografía. Como digo antes, más sin embargo, mis respetos y poco a poco nos vamos enseñando pues. Como, pues, sin embargo, No se escucha bien, Socorro, don Socorro. No se escucha bien. Prueba si se escucha bien por ahí. No me escucho bien. Yo no te escucho, no sé si los otros se hayan escuchado bien. Se No cortó un escucho, poquito, doctor. Soco. Se oye un poco entrecortado, pero a ver, adelante, ya se oye mejor. Bueno. Le digo, yo más que nada me enfocaría, pues, como instructor, me enfocaría a lo que es la gramática. ¿Por qué?
porque la gramática pues siempre es muy importante. La gramática cuenta mucho para las oraciones o para la forma de hablar o los textos. Por ejemplo, en Purépecha tenemos 3 palabras, que sería Nirasin, Naná, que algunos pues dicen, no, pues ese dijo mal o no lo pronuncia bien, pero no nos atrevemos a decir, tú estás correcto, esto no se debe decir, o esto sí, o esto no. Y en lo Ese ahí entrecortado, Tata Socorro. ¿cuántos verbos me sé? Se diría uno, ah, caray, pues yo ando mal, o tengo nomás, me sé 15 verbos, me sé 20 verbos, me sé tantos, ¿verdad? Que para yo presentarme pues ante un grupo como instructor, eso serían las bases principales. No olvidando pues la gramática, porque como le dije antes, a veces, por ejemplo, decimos podemos meter una por otra, por ejemplo, el carro es rojo, rojo es el carro, así, cosillas de ese tipo. Y por ejemplo, como instructor, sería más que nada un 80. Como le digo, mis respetos para los compañeros, sí está bien. Lo que dice Tata Manuel está bien. A veces, por ejemplo, él dice que él ni lo entiende muy bien. Entonces yo, ante una persona... Se corta, creo que ahí se corta. En la gramática... Cortando mucho. Se corta mucho. Sí. O sea, a lo mejor pues así está mi internet. Y hay muchas palabras o oraciones que a veces no las decimos bien. Por ejemplo, dice, el correo llegará rápido. Sería lo correcto. Y eso es a lo que yo me enfocaría primero a la gramática. Por ahí le dejo. Ahí le dejo. Muy bien, Tata Socorro, muchas gracias. Yo creo que siempre es bueno hacer un esfuerzo y siempre es bueno tener la iniciativa para hacer las cosas. Y pues aquí vamos a ver en qué es en lo que podemos contribuir para que las cosas vayan mejorando. Angélica, ¿quieres empezar, por favor? Yo creo que sigue con ruido. Bueno, Tata Manuel, ¿estás ahí? Sí, ¿verdad? Estás ahí. Empieza tú, por favor, y después seguiríamos Angélica o yo. Órale, pues, bueno, para eso, alas cachono pachamento chipen, pero sanganambe. Capa eso, mucha sanku panda cani, capara inden sanganambe. No alas pachique agulen, cano alas pachali peran, cano alas pachucha y sali peran halans. Ambe himo, ekachuegas cano inden ambe, weten anchunambe. Canoch, tamums colen halanya. Hicks nale piregisho, ukukas hitu, nukukarejes gono isustin. Ukukastin, no vi que achaka, pero en vez de ali peranjalni, huechpenda seis, cajueja mayamenoche. Bueno, entonces en esto, a lo que voy de la observación de Guadalupe,
ahí sí le diría que sí se esforzara poquito. Falta más, un poco más de asesorías, hacer un poco más de esfuerzo y preguntarle, si no es a nosotros, al doctor o otros hablantes. Igual, ahí hace falta flexionar un poco la lengua. Ya el miedo ya lo está perdiendo. Para eso también le sugeriría que escuchara más pirecuas y si las puede cantar usted para que flexionara más la lengua. Y para adentrarnos en los saludos, tener también cuidado y saber de que en cada región tenemos saludos diferentes. Esos son los generales. Esos son los generales de los que usted dijo. Pero de los regionalismos, hay mucha variedad. Como por ejemplo, las de aquí, Natsalask, Ishotalask, Natslita Mashakin, Nerans, Cuaya, Abetushaki. Y en otras palabras, hay palabras que a la vez son, que las cortan, pues. Hola Shakira, Kondi. Hola Shakira, Kor. Ya, es las personas que llegan a la casa para un saludo así rápido, pero eso es ya como más de confianza. Si tú llegas a tu casa y llegas, ya, Alaska, no, Alaska, ya, que si ya estás acabando un trabajo. Nats necesitamos aquí, no, César. Nats Alaska, César. Podría ser. Y en, ¿cómo se llama? En la sierra puede ser diferente, ¿cómo se llama? Los saludos como acá en el lago, como los de la Ciénega, Santiago Asajo, Cipiajo, y por mencionar, igual la Cañada también, hay infinidad de saludos que se manejan ya por regionalismos. Y en el caso del Tata Socorro, como le venía diciendo, creo que nos debemos de esforzar más. O sea, yo creo que no hay impedimento, pero para esto nos debemos de esforzar más y pues sí, darle tiempo al tiempo y pues sí, los pretextos pues, a un lado. Y solamente eso, Dios me amo ya. Gracias, Tata. Yo se llamo Tata Manuel. Angélica, ¿ya estás? O ya se salió, no la veo. ¿La ven todavía aquí? Creo que ya se salió, ¿verdad? No, profe, no está. Ok, sí, ya se salió. Bueno, entonces voy a seguir yo. Mira, Lupita, pues primero que nada, yo creo que siempre se agradece el esfuerzo, ¿no? Que hagas el intento de hacer las cosas es bueno, pero también tenemos que retomar todo lo que hemos aprendido en el transcurso de este camino que llevamos, ¿no? Veo que hay inconsistencias en la escritura, usas grafías que no se usan en purépecha como la C, las sonorizaciones las estás representando y bueno, hay algún otro tipo de problemas. En el código oral creo que te da un poco de miedo, pero yo creo que tienes más eficiencia de la que estás mostrando. Pero es importante que tu escritura sea sistemática y que sea de acuerdo a las bases que ya estamos viendo. Okay. Por ejemplo, en tu primera lámina, si quieres compartírmela, te voy a enseñar dónde. Es que no la puedo compartir, maestro, por eso le dije que... Cierto, yo la tengo, ¿verdad? Permíteme. Disculpe, pero apenas me están enseñando. Sí, ok, mira. Aquí, en esta palabra, estás utilizando... A ver si se ve. Bueno. ¿Cómo te llamas? Sí, Nararikurisk. La palabra está mal escrita y tienes una C, que la C no se escribe en purépecha. Ok. Sí. Nanianapuisk. Ahí tú la tienes sin el apóstrofe que indica la aspiración, que es tú.
Nani. Ana, pues acuérdate que puede ser que sí se hable así, como dijo Tata Manuel, cuando hablamos omitimos sonidos, pero cuando escribimos tenemos que representarlos. Ok. ¿Sí? Aquí en Narerandisk tienes el problema de que estás representando una sonorización, que es ahí es una T. La D no existe en purépecha. Narchuscus, que igual estás escribiendo como suena cuando hablas, pero es diferente cuando escribes. Ajá. Hay una diferencia entre código escrito y código hablado. Por ejemplo, en Michoacán, para decir mira se usa mucho como. ¿Cómo dicen en lugar de decir mira? No tengo idea, maestro. ¿Cómo de que no? A ver cómo dicen mira. ¿O ves? Ira, dice, ¿no? Ira, primo. Ira. Ira, pero no escriben ira, ¿verdad? No, no. ¿Ya vieron la diferencia entre código hablado y código escrito? Ok. Esas son las llamadas realizaciones, ¿no, profe? Eso mero. Cuando hablas, haces una realización. Por ejemplo, cuando dices mucho haya en Michoacán, ¿cómo se dice? Aiga. Aiga, pero no escriben aiga, ¿verdad? Escriben No. haya. Pero sin embargo, con el código hablado, pues lo vamos a seguir teniendo porque es parte como de la identidad, ¿no? Igual cuando decimos verdad, ahí en Michoacán no decimos verdad, ¿verdad? ¿Cómo decimos verdad, Tata Manuel? Purísimo. No, en español, ¿cómo dices verdad? Verdad. Edad dices, ¿no? Edad. Yo te lo he escuchado mucho a ti. Sí, no, se corta, ¿no? Por esta parte se corta mucho. Exacto, pero no vas a escribir edad, ¿verdad? No. Escribes verdad. Bueno, esos son como 3 ejemplos así muy claritos de que una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Ok, voy a tener más cuidado en eso. Sí, pero sobre todo sistematiza tu escritura. Empieza con los fonemas, ve cuántos fonemas tiene la lengua y cómo se representan. Está bien. Pues si quieres, nosotros te podemos ayudar o si les tienes más confianza a los compañeros como Chente, Ani y pues quién más, Carla, Ari, que manejan muy bien eso, pues ellos te pueden ayudar. Ok, muy bien. Sí, también aquí se trata de compartir, ¿no? De que nosotros, entre todos aprendamos, ¿no? Porque uno sabe algo y otro sabe otro cacho y así, ¿no? Así es como aprendemos. No hay que tampoco decir que no podemos porque siempre podemos. Sí. Toda la vida podemos. Aquí en tus colores, creo que aquí también tienes problemas. Esos, busca en un diccionario estas palabras. Tienes algunas que están mal. Igual aquí en tus colores. A ver, los colores. Tusa, bueno, a ver, tusa, cum, pájaro, ajá. Sí, también aquí tienes problemas. Aguán es conejo. Ok, negro. A ver, ¿quién me dice cómo se dice negro en purépecha? Alguien que no sea Tata Manuel. Turipit. Turipit, ajá. Gris, ese sí, no sé, para que vean. Gris, ¿tú sí sabes, Tata Manuel, cómo se dice? No, ni para qué le invento, no. ¿Eso te lo dijeron los de la Sierra, Lupita, o de dónde lo sacaste? Lo que pasa que a mí me ayudaron a hacer en realidad el trabajo, como le digo que apenas me estoy enseñando. Ah, ya. Apenas me estoy enseñando. Lo que pasa que yo no tengo apuntes porque estoy en Morelia. Ya. Todos mis apuntes los dejé en Zacapu. Y yo lo que yo lo escribí bien, pero la persona que le dije no pudo más o menos. Ok, sí. Bueno, pues a lo mejor así lo dice por allá. De ese la verdad no sé. Rojo está bien. Blanco es Urapit. Urapit. Ajá. Negro, ahí ya no tienes repetidos. Turipit. Ajá. Cielo, azul, cielo. ¿Cómo se dice, Tata Manuel? ¿Mande? ¿Cómo se dice azul cielo, Tata Manuel? Usted sí lo dice, ¿no? Chupipit. Chupipit, sí, le falta una P, ¿no? Chupipit. Aguán.
Y anaranjado. Chupirins. Spirins, ¿no? Spirins. Spirins, cabeza de fuego, es literalmente. Spirin. Spirins. Spirins. En general es un buen esfuerzo y aquí lo puedes acompañar de imágenes. Ok. Este trabajito lo puedes como pensar para preescolar, para gente que vaya adquiriendo sus primeras palabras. Ok. ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Terminamos esta parte. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Cómo se sintieron para hacer la primera experiencia? ¿Qué le quitan? ¿Qué le ponen? Pues yo me siento siempre cuando me pongo muy nerviosa, por eso a veces la lengua yo creo se me traba. Sí, pero yo creo que te digo que pronuncias mejor de lo que lo hiciste ahora. Creo que sí fue nerviosismo. Bueno, pues los demás, ¿qué comentarios tienen, chicos? Acuérdense que ya vamos para enseñarles a otros, ¿eh? Vamos en ese camino. Nada más, profe, pues ahí yo siempre les he comentado a mis compañeros, pues, de que para la pregunta se diga siempre al último con ki, como arikuriski, anapueski, como pregunta. Y en ka, anapueska, o sea, cuando está pues normal, ¿verdad? Y en ti, cuando es la tercera persona, ¿sí? Que se refiere a la tercera persona, pero más que nada en la pregunta que termine con ka, i, ki, nasarikuriski. Tunania napueski, o sea, eso nada más, ¿verdad? Muchas gracias, Tata Socorro. Sí es importante que identifiquen que ese morfema aquí hace las veces del interrogativo en purépecha, por eso no usamos los signos de interrogación. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda para pasar al siguiente tema? ¿Ya todos están listos para dar clases en Santa Fe? Pues pues no es tanto una pregunta, sino más bien como una sugerencia. Al momento de presentarnos ante personas que no conocemos, porque realmente son personas con las que nunca hemos convivido, ellos esperan, pues no sé, tal vez nos creen bien fregones o tal vez han de decir son bien tontos, pero lo primero es causar una buena impresión. Estar seguros de lo que vamos a decir y no decir creo que o me imagino que. Debemos de decir estoy segura de que es esto o esto es así, porque ya el simple hecho de decir creo que, hasta nosotros mismos estamos dudando de lo que hacemos. Esa es una de mis opiniones en lo personal. Y estar seguro de lo que vamos a hacer. Y lo principal es tener seguridad en uno mismo y creer en uno mismo. Y saber que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien. Es todo. Muy buena aportación, Dalia. Yo creo que ustedes tienen los elementos, tienen las herramientas para hacer las cosas, pero sí a veces, como dice Dalia, noto que les falta seguridad. Y les falta tal vez seguridad porque me imagino que como no dominan la lengua, piensan que ese es un gran impedimento, pero ya les he dicho muchas veces que hay muchos investigadores de purépecha que no hablan la lengua. Y les voy a mencionar solamente a tres mujeres, por cierto, ¿no? Alejandra Capistrán, Claudine Chamorro. No, pues eso es sabido, ¿no? Y Frida Villavicencio. Las tres no hablan la lengua, pero son especialistas porque se prepararon para ser especialistas, ¿no? Para analizar la lengua y se dedicaron a trabajar con purépecha. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Cuando entraron, y quiero que sean muy sinceros conmigo, cuando entraron a la licenciatura, ¿alguien de ustedes pensaba dedicarse a esto? Sean muy sinceros. No. Cesalia, a ver los demás.
No. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, a mí me dijeron que tenía que aprender nomás la lengua, conocer la lengua, pero por mi mente nunca pensó que que iba a pasar por esto. Nosotros nos invitaron nomás a un curso de A purépecha. un curso que iba a durar un año. Y ya llevan como 5. Sí, ya llevamos como 3, 4, 5. Ya llevamos 5 y nadie nos ha enseñado. Nos dieron la cara. No sé. Nos lo vendieron por otra cosa. Así como la anécdota de Tata José que nos contó. Ya luego les enseñamos. Y así se los llevaron, ¿verdad? Y así estamos. Bueno. Sole con el dedo. No. Ok. Bueno, ajá. Tata Manuel, adelante, quieres decir algo, ¿verdad? Sí, de hecho, yo fue el que les estaba diciendo esa cosa que decía, ¿no? ¿Cómo se llama? Llegó pues alguien, ¿no? Un lingüista, ¿no? Y decía, no, oigan, pues no hemos aprendido nada. No, ya en el, ¿cómo se llama? En el siguiente año pasaron el primer año y en el siguiente, en el siguiente pasaron tercero. Me decían, oiga, pues, bro, ya estamos a tercero y no tenemos nada de, ¿cómo se llama? Gramática, o sea, nada de purépecha. Decía, no, ya en el último año. Y ya todos pasaron en el último año. Oiga, profe, pues ya estamos en el último año. No, al otro semestre. Ya faltaba el último semestre y que le dice, oiga, maestro, pues, ¿qué pasó? Decía, no, ya en mayo. Pasó mayo y en junio, creo que no llegaron ni 15 días, una embarrada así nomás y pues al último el purépecha pues así quedó. Eso le pasó a mi esposa y por eso me decían, oigan, pues creo que ya la regamos, ya no nos enseñaron purépecha. Y para ustedes yo creo que no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a ¿cómo se llama? A grandes lingüistas, el doctor Rolando y la maestra Angélica, el maestro Juan Manuel, que son expertos de la lengua. ¿Por qué les digo expertos? Créanme, yo conozco a gente, pues, que ¿cómo se llama? Que dice yo soy doctor, yo soy maestro, y créanme que no puede. Oye, Tata Manuel, ¿puedes dejar de grabar y decir quién para que no vayan a caer en sus garras? A ver. ¿No? Como estudiantes también tenemos responsabilidades. No solo de la universidad, ¿no? Sino cualquier curso, cualquier espacio, cualquier situación en donde nos comprometamos a estar, pues bueno, siempre eso siempre conlleva responsabilidades, ¿no? Y creo que ustedes ahorita los están retomando de una manera que lo han aprovechado, que lo han ejercido, tanto sus derechos como las obligaciones que tienen como estudiantes, ¿no? Quizás sí hay algunas cosas que han faltado, quizá ha habido algunos o muchos vacíos, pero también esos se pueden ir buscando llenarlos en otros espacios, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la UIM, pues bueno, yo sabía que no todo me lo iban a dar en la universidad, entonces yo siempre me di como a la tarea de buscar, y siempre ha sido así como, en algún momento me dijo una maestra allá por Guerrero, siempre he sido como muy aventurera buscando como cosas por aquí y por allá, entonces eso también ayuda mucho, ¿no? Y creo que en estos últimos meses, ustedes han aprendido eso, han aprendido a ser autodidactas, han aprendido a buscar por sus propios medios también, porque les han sabido dejar esa marquita, esa curiosidad de poder buscarle, de querer buscar más, ¿no? De siempre querer más. Y creo que eso es como como el empujoncito que necesitaban y que ahora ustedes tienen que seguirle buscando por sus propios medios también, ¿no? O sea, pues la universidad en algún momento se tiene que acabar, es decir, es solo una temporada, un periodo de tiempo el que tenemos que estar ahí, pero nuestro trabajo, la dedicación, el esfuerzo de todo esto que estamos haciendo ahora, pues no tiene que quedar ahí. Entonces creo que ustedes han aprendido en estos últimos meses este proceso de ir trabajando, de irle buscando por nuestros propios medios y eso se vio reflejado ahora en los trabajos, ¿no? Han presentado trabajos muy buenos,
Hay algunos que todavía les hace falta un poco más de trabajo, un poco más de empeño, pero que sin duda, pues bueno, también eso va a responder a situaciones distintas, ¿no? Que no todos estamos en las mismas situaciones y no todos estamos como en el mismo panorama. Sin embargo, todos están con ese compromiso de sacar a la lengua o posicionarla nuevamente en los espacios donde están ustedes, ¿no? Dado que ustedes están en una zona en donde pues la lengua se habla muy poco, no es que ya no se hable, pero se habla muy poco. Entonces, su compromiso ahora y su responsabilidad es irla posicionando desde el espacio donde están, desde la forma, desde la forma en la que han ido aprendiendo. Y ustedes han tomado conciencia no solo de la cuestión gramatical, sino desde la cuestión cultural, que también era algo que estaba un poco flojo, y digo estaba porque es generalizado para todos los purépechas, ¿no? La gran mayoría hemos dejado muchos valores o muchas cuestiones que tienen que ver con un purépecha, los hemos ido dejando de lado y nos hemos dejado envolver por otro tipo de panoramas, procesos que no tienen que ver con nosotros, y eso ha debilitado un poco la lengua. Pero creo que todo el trabajo que ustedes llevan hasta ahorita les ha llevado a tomar, y nos ha llevado, porque yo me incluyo también en ese paquetito, en ese grupo, es a tomar conciencia de cuál es mi responsabilidad, ¿no? Yo como persona, como Angélica, como parte de la comunidad, como purépecha hablante, pero también como docente, como profesionista y en su momento como estudiante también tuve una responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que hemos aprendido de todo un poco y han tenido una muy buena guía desde con Rolando, Tata Manuel, con la parte de las normativas comunitarias, con Juan Manuel para hacer sus análisis fonológicos. Han tenido un equipo muy bueno. Creo que han sido muy, muy afortunados con tener el equipo que les tocó en este semestre y eso se vio reflejado en los resultados, ¿no? Sin embargo, también es importante hacer notar que otra vez regreso a la responsabilidad que como estudiantes tenemos, ¿no? Yo sé que muchos pueden tener otras actividades, otras labores, que son padres de familia, que son trabajadores en otros espacios, pero sin embargo también debemos recordar que cuando nosotros entramos como estudiantes, de antemano sabemos que eso conlleva responsabilidades, ¿no? Entonces, y eso va a implicar un doble esfuerzo y nosotros estamos asumiendo tomar ese doble esfuerzo. Entonces, hasta ahora he visto buenos resultados, se nota el avance que han tenido, pero también hay mucho más que trabajarle todavía, ¿no? Hay mucho más que ponerle ahí un poco más de empeño, dedicación a ciertas cuestiones que nos va a ir ayudando a mejorar todo, desde nuestro análisis hasta nuestra pronunciación o el habla del purépecha, ¿no? Entonces, ya les han dado muchas herramientas, metodologías para aprenderlo. Ahora hay que apropiarse de ellas, ¿no? Entonces, pues, gracias por haberme dejado escucharles parte de sus proyectos. No estuve al 100, que también tengo como muchas otras actividades ahorita antes de que inicie el semestre, entonces estamos un poco atareados con eso, pero lo que vi se nota el gran avance que han tenido, que están entendiendo justo la lengua, como lo decía Tata Manuel hace ratito, ¿no? Si analizamos la lengua desde la cultura, desde nuestras raíces, la sentimos en realidad, el análisis va a ser más sencillo y la descripción pues nos va a ayudar un poco más. Este, el pensarla desde la cultura, ¿no? Y ustedes tienen todos esos elementos, solo hay que irles rascando un poquito más y eso nos va a ayudar a mejorar. Entonces, no se frustren si luego tienen algunas complicaciones o luego se atoran con algunas cosas. Solo es cuestión de ir buscándole un poco más y también, ¿no? Ustedes saben que tienen a sus compañeros, tienen a sus maestros para que puedan hacer consultas y eso nos va a ir a ayudar a mejorar todo este trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias a Rolando, Tata Manuel por haberme invitado.
a la exposición de los trabajos. Pues ya sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por compartir tu tiempo con nosotros y por ir acompañando el trabajo de estos compañeros. Yo creo que de esto saldrán cosas muy buenas para la UIM, cosas muy buenas para la cultura y cosas muy buenas para los compañeros que se han esforzado mucho en este trabajo. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, si no hay algún comentario más. Alguien que quiera compartirnos algo antes de entrar al siguiente tema. Bueno, pues, como les decía hace rato, Angélica, pues a todos nos ha tocado pasar por vergüenzas, dicen en mi pueblo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la primera vez, recién desempacado de la maestría, me invitaron a colaborar en un proyecto en el sur de Veracruz con hablantes de mazateco y de chinanteco. Son dos lenguas tonales, las dos difíciles, el chinanteco más que el mazateco, pero lenguas muy complicadas, ¿no? Entonces, era documentar allá un tema de desplazamiento por presas y pues teníamos que trabajar la lengua, ¿no? Entonces, lo primero que me dice la gente cuando llegué allá es que yo como lingüista les ayudara a hacer el inventario fonológico de su lengua, ¿no? Que era una lengua que además pues es muy distinta al purépecha y al español, ¿no? Entonces, pues llegó una maestra ahí donde estaba yo hospedado, se enteraron que había un lingüista por esos lares y me dijo, ayúdame a hacer mi alfabeto, aquí traía una cartulina con animalitos y cosas pegadas donde estaba poniendo los fonemas, ¿no? Y yo pues no sabía mucho de fonología, más bien no sabía casi nada, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los cuales estudié el doctorado fue precisamente aprender todas esas partes que no sabía de la lingüística. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todo el tiempo se está aprendiendo y que nunca sabemos todo y que siempre nos vamos a dar de topes y que siempre lo importante es levantarnos y seguir adelante. No importa que te caigas 10 veces si te puedes levantar 11. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros, ¿no? Además, nuestra cultura es así. Nos podemos caer muchas veces, pero siempre nos vamos a levantar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner de relieve en este tipo de esfuerzos. Vamos a entrar al tema de conversación. Ustedes se van a dar cuenta de cuántas palabras identifican de las que dice el Wandari. El Wandari es una persona que habla la lengua apropiadamente y es una persona que aconseja a los demás. Es el que generalmente aconseja a las parejas nuevas cuando van a contraer matrimonio, pero también es el que llaman en muchas ocasiones cuando hay un problema, ¿no? Cuando hay una disputa en el matrimonio, llaman al Wandari para que hable con ellos, para que concilie a las partes. Entonces, generalmente quienes hacen este tipo de labor manejan la lengua adecuadamente, son quienes, digamos, que tienen una habla más cuidada de la lengua. Entonces, vamos a escuchar este trabajo que hizo Tata Manuel y vamos a ver cómo andamos como para entrar ya al tema del taller de conversación. Adelante, Tata Manuel. No lo veo. Así está, Tata Manuel. Listo, ya se compartió. Sí, bueno, ya esta modalidad, pues, ya es un poco, pues, diferente, pues. Y esta modalidad, ahora sí, como dirían por ahí, ahora sí viene, ahora sí viene, pues, lo mero bueno, pues. Entonces, ya son las últimas palabras que estoy diciendo en español. A continuación, me voy a expresar en purépecha. Narchus koyamendo cha, ixas hayango piringanono, y me hucha sangarambe agua ganindena agua-chan, wanda anda mimishe cuechanambe. Y alicole ganigixnia yangun yo palastizani, pero y sanganambe wanda anda sandini, ichkagi y meristono man salina kan hapinguera.
ka ambe sinima ya tsma wandans ko cha para san huira takanyani kano chan bueno ses knyanya alison dixono es sudan ko cha wandans ko cha chka su wandans ko yo no pues cañono katsu alugulis ndini artsun himbo sun haka kuribo cha sun huchano haka kwa kanono o huchano men eshani huchar es ko chen himbo katsu su sanganan veniara sandini manatani ka istu sanganan be snyara sandini himbo chalats penya su wanan ko ja chkinde ristinya magi smejane chalache kani comer tumine rambe kaima imagina lukulisandina imagi alikole kindi hapingwa ambe esquema amene magi chalache kambe himini como tiri malandambe ka hinya ekno che tiwakani tuminambe para imagreshenta kani talnani onani interna alison dixon hucha phule pechecha eskindeniara sungani tuliru kolentani ochkar hapuchka chkar hapinde ya istin tulirenden tuli pekanya pero ichkar hapuesundina dena isniara sunina aguni magina no tokari na kanya alison di tuksun eskachka kuecha su nyara sungani shalarani akwite o mamarhas mana koleri chambe kanyara sundix wani kwech wanda anda nono eskimi his nyara sunga shalats pema akwitsma imagina hini akwite peshulu hukapala ka tumine chan tumina na hukapala ni ma akwit kame guna mere rashenina ekinime na shalara kama nani der kuna ma alison dix es kinima tungi ni shala chen haka es kama tumine sunganya kahima kinja chen dak polo talu es kima saka tumin isuna nyara ti shalats pen ek akwite kanya kama deria isa tuksalis ndono eskima thalas kani sanganambe ima kuchano mitek ambe ekini inja chukureni chalambe himak yont kana poch tona poch irekap kanya ka is tuksalis ndini eska tuksnach haka gochono nak sali kina a ver permítame dejen aceptar quién será. Que hay alguien, permítame un poquito. Ya, ya listo. Bueno, entonces, Isaac sali teniendo es Isaac le caña es mamarambe niara sangan halani magixnali kanono incha chukurenani kisto echeri chalo magixali que escacción kana puestinara kan hura kunambe men chach mas mitetin hakaono sanganambe ya magixan charta techa o charta ta kheri chan niara kayang unambe char echeri nulia magixire ka kani exnali kani eshe parina himi halat pesandina hibirina hamas ndambia hibirina chure cuerniara san anguna timalandena o shagane kina anda bala cuernala para Santa Cruz ira makuchi saka gu kanono himina nyara san shalara nambia o hamang su kwiribo tsu mas hapila que de hucha mang sali que nyara que hanas pena is gzali de chkono está hecha yon kana bu mangitox aliram kanya sumang supam kan tumina kahima mendox neran himang yon kana pop kanya shaga nima temi magnot yon kana pop kanya himang six kanya kaya sia yonita manya ka himax sali desk ta hecha yon kana himax nera kan his kan tumine chan tuminan chka es na shalara con un de mata yon kana bu noche me decían aquí a uno, pero son a la tilla, son kimini hasta ya samera no ternire ka caña.
Iso tuxnera sin ya wanda anda no esquimato himato is wanda nanda sangani esquimax his kakani himayont kana puechono samagizun hujanzun nide rapkan samagizun hujanzun isho es kanali tapkani ne jerin to limangijas haman haka hucha isho ya ire kanya eskax himas ne rapkana his kanono himatoana puchwete napkan tae chanua himakirena apkan himasanga nambe una apkanono himakuchar anguch hakayono suruk hakaya himaxus ni ali titesquimat halasanga sanga nambe mas tumina chkambe ya nana angusun kulangus makwiripu para intenambe eran ascolen halanono o para inden has maniatan halanya alisandini samamita de kinde has kwiripu echa samakinde has niata gani para kindenuni sumesan samagina wetenani no betumin hakaono no sam tumin hatsikani kano se six nita manhalan magi men notram hatsikole kanya o ganspen salankan exenta o tsumangwe kater kanek tumina imanga hatsikole kanya katsuma master uter wekan sume esquiri poetsuma wekan indenambe katsumaniara kan tsu peranya para sabila de jani para tsun hatsirandani o para tsuneshani na esani imangit tsutu niaran hala kaneran wera sanga nambe para no is niarani tsu perani hujana pues chali sanganono tsu ek matumi sapichu no gulandis kani ka amambe bani one entermaisha kuntumina kasen pakuni ali sandono ekarno kwikile skinden endemen piwat shashena pero no talas para allá sabila de janis iskan hala nono mejora walis nix más sander seshi sandini wandans con lekwan alian era hijo imana kanditki imagina tumi sapichu tumi supapkan imana ya toko kulas thakia o imagina no kulandipkan imana tuen hala tumi sapila ti chala kun himin kawarulo kinix na pan kaya sanata no shala anta shatia skulan con tasan sapila ti chono kaima imagimbo esan para sander chen huchachka huchangisho sire kanya o yas menja no tershana alguna sandia pero huchanyon himisis no phalam kaninde ankambe miura takwechame gichkan hala ka kilo kanitera naninde na shalara takambe me sander mas haga alguna samtono haga alguna sandich sanga nambe imak manoeros takambe makukule kani o sanga nambe imakucharera tsekwe kanya niaras ni nukule ekanama tumbi kanyono o marico echa ekaxna sanders haninde exalira katuli simbo valorali kata huka kanya ka himik sire peran tatembe chaningun nox kula cha nox anje kolene ka sengs ka win hamani ka notrame tumina himich ka sanga na minja mukusundono suma himi si tsunje kan ka wi kwalu alisandi iskana miringwa shalakwa sang suma khuri poechan iskana niara sang hana stane ka tsunje tani himini mentuna ya kawaruluna kena sung khuri poechan sangina no kulangu kanono sangina kulangu kani sananden halat wanda kwechang siang wasandenya hes kira ektu isate hamas kana ikiri chungu maskina kawi wana himindes ne kana himindes kamalu kana o hasta wali ramanya kamenis salat inde halat wanans kwecha isa tuxali sandono imagina weka tuminga mani ambuatina kane kamani wali san samagina identity kan tumina nyan hirina antani ambuatixna kaman ka shenta tixna ko perisna ko kolen marat kuxna irekan porque tuxali sangono eskana tumina tena sual pesanga tumina na indeke na keria atin indeke na tonto atini a lo mejor iman himbo ya nortun jenya pero tsunjen kawi himbo tsunjen nana je chanchuman hamanis ne ambe himishis punzuru sanga nambe inde no hinde kan para hucha ka wali kwen inde chka himbo sanga nam hati para eros tan makuchar era tsekwe kana ya artsu tuna ono tsungina
no yon tempucha canono cano hizo colesni sama kungole cani himamente incha kukuasan kwiri poecha ari tata cha uno de tate kuwa kanya ambesan tate kun tate speni mamater tate pe cani sir putimale la kwiri poecha imes mangalia kan para inde kamasan matate bani ka inde nanache inde kamasan tate banya kimak misati como kimakucha kura wa kanya alisan kera tata chechono santa iglesia la inde sandia ingi sirina kanyono chaneni huweka supak nyasan hini sana kuna ojuchene favor kula kunima tata chempak chang nyasan ucha kurana ini tioso a imana ime sandine mangi sali kanyono tate experia iya tata che y tembucha te wati como es que yo no era ya nana tembe bachka katsu temunguli li watinya katsu nyara de sangana meyanguni ex no se una vez ekinde unas kankawin o kindis kawotenas kanana chenatan o kinde huragus kanana che kamater is kaman no anje kolen no tirerani kano halwatani inder tata chembani su tata experiencia tolishimo tata padrino becha sus nyara tisan ali tsukunya era María era José ya no se sucia no se usha kainde ningits na haman hakaya tumari washa kwatembu temuna tiskanya tu José tu skandulia anje kolen himbo tu hatis karia neni imakikin gula jama tumina para tu ambun ha kolenya sangana ambuna ime sandinya imagi himinincha ko kanya ali tsakpera kya kende ali tsakpera kya himi weras ni sanga nambe para chucha hama sesi kimagi no hama na wak sesi himas wera ti sanga nambe imakucha no haka ko kani pero tsumana chkama sandono ya saksan eshera kama y kama lostea ya saksan eshera kama shalrata ko chama shalrata sapicho jani eskaksna ko kani eskatsna ya go kanya tata chechma ire talana ka ir satilla mendo chono wetena piringa maisheni eshe piringa chuma tera goma shalada ta goma na kiskichka arenje eshe piringa nya ingino ingses kaka awchiki kana ingses kaka ya ka iso chketse pan hapiringan iso chungu man hapiringan imasander fue kana pragno masmita kolenia hasta ya samera cha kulengolericha o cha pampericha nani hamera tskulangu daskinya ekatsun wekan tulisimbo alini hiksun pulebe chimbo angu aganuno hiksun pulebe chimbo mogun da kanya hasta ya samer ambe tsakulangu dasun o nate hisnya nema wekas wandan. A ver, el Tata Manuel les está preguntando que hasta ahorita qué han entendido de la conversación. Yo creo que sería bueno que me dijeran sus listas de palabras, a ver cuántas palabras identificaron. Vamos a ver, este es como el calentamiento, así es que no se preocupen. A ver, ¿quién me dice su lista de palabras primero? Yo. A ver, ¿quién es Lupita? Dalia. Dalia, a ver, Dalia, dime. Bueno, se las voy a decir como yo las escuché. Ajá. Ok. Echer, Tata Okay. Keri. Ok. Suquam. Suquam, sí. Tumina, Guandari, Sí. Anapacha, Sí. Ajá. Jindes, Tumbi Jindes. Sapichu, Tumbi Sapichu, Tumbi Sapichu. Sendero, Maricocha, Miringua debe de ser. Sí. Miringua. Huiripuecha, Tatachi, Nana, Jurán,
No, Tiren, ajá. Sí. Sí. ¿Cuántas ya llevas ahí, Dalia? A ver, Ya cuéntale. llevo un montón. Ya ves, es lo que les digo, que ustedes ya tienen un dominio más amplio de lo que se imaginan de la lengua. Ahí te A estás ver. dando cuenta. 18. 18, yo esperaba 10 de la mayoría. Pireta, Japirin, Japiri. Pampirich. Ajá. ¿Cómo? Hasta Pampirich. Pambirich, sí. Pampirich. Sí, está Hasta bien. ahí. Sí, es que la escribiste como Pampirich, porque está bien, es con P, pero se pronuncia Pambirich. Está bien. Te faltó un poquito ahí en las aspiradas, pero súper bien, Dalia? Me da mucho gusto. A ver, ¿quién más tiene otro listado? ¿O quieren que les vaya preguntando por uno? No, pues, Bueno, yo escuché, todas esas que dijo Dal, y también no sé si por ahí escuché Joremin, Irekan, Irekan, sí, Jorengurin. no sé si era Waritich. Mandaritich, sí. Pues sí, las demás que dijo Dalia las escuché. Había otra que ya se me olvidó cómo se pronunciaba, pero se escuchan pues bien clarito, ya es como más fácil de ubicarlas. Exactamente, y ya están viendo que las pueden escribir de acuerdo a las reglas que les dimos nosotros y ubicar, ¿no? La diferencia entre código escrito y código hablado. Ahora ya lo que van a hacer es empezar a producir en el código hablado. A ver, ¿quién más? por ahí también se escuchó Huecan, Huecan, sí. Tumina, Sí. Acuit, sí. Sí. O sea, yo pues no anoté ninguna, pero no pensé, ¿verdad? Pero sí, muchas entendí, pues, pero más o menos entendí el mensaje que da, o sea, el texto así. Ahorita vamos para allá, porque justo de este va a ser el siguiente ejercicio. Que me digan de qué trata la conversación de Tata Manuel. Creo que las imágenes les ayudaron bastante, pero vamos a ver porque son historias compartidas en todas las comunidades purépechas. Por eso les decimos que es importante que aprendan desde el contexto. A ver, ok, Tata Socorro, muy bien, gracias. A ver, Chente, ¿tú cuántas tienes? Pues sí, casi son las mismas. Esherin, Tatakeri, Irekan, Wandari, Huecan, Acuitzi. Acuitzi fue varias veces las que vimos. Tumina. Acuitz, ajá. Tumina y algunos préstamos por ahí también creo que identifiqué. Creo que es de Barranco o de algún Caguar. otro de Caguajá. Ajá. Y pues los finales, o sea, el agradecimiento al final, las gracias pues, Dios me llama. Ok, traten de anotarlas para que vayan afinando el oído y vayan escribiendo las palabras y vean las diferencias. No las anoté, pero ahorita que casi son las mismas, identificamos casi las mismas con Dalia. Ok. Entonces ahorita que les ponga el otro audio, traten de hacer eso y vayan viendo la correspondencia entre código hablado y código escrito, que no necesariamente es 1 a 1. Ajá. A ver, Marta, ¿cómo saliste tú? Yo tengo también Sheri, Huecan, Acuani. Aquí acuérdense del acento que es muy importante, es Huecan. Huecan. Ajá. Y tengo también como la despedida, Dios me llama, y las demás que había pronunciado esta Ani. Ok. Muy bien, hagan su lista y vayan viendo la diferencia. Pónganle el acento en Huecan. ¿Dónde cae el acento en Huecan? Si dijeran Huecan, ¿dónde cae? Huecan. Decimos Huecan, cae en la A. Tiene el acento en la primera sílaba, es como la pirecua. Cahueca pringa. Entonces, Huecan, ¿dónde lleva el acento? Huecan. En la En la segunda. En la E. Y si fuera en la segunda, ¿cómo diría?
Huecán, ¿no? Huecán. Y es huecan, no huecán. Es huecan con W. Es la primera sílaba. Es La en que la se primera, acentúa. ¿no? Así, escúchenla. Con W, Huecan. con hue. Huecan. Ajá. Huecan. Acuérdense que esa hue de huecan es medio rara, porque en sí constituye la raíz, pero después se le mete la K y ya cambia. Es una raíz rara, por eso cae en la primera sílaba. Acuérdense que todas las palabras a las que les pasa algo raro, el acento no cae en la segunda. Lo que se espera es que caiga generalmente en la segunda. Intuitivamente pensamos que va a caer en la segunda, pero hay palabras raras como esta, donde cae en la primera. Muy bien. A ver, Judith, ¿cuántos tienes? Profe, creo que por ahí estaba ocupada Judith. Ok, Sí. bueno, vamos Sí, con tenía una Lupita. llamada. Vamos con Lupita. Mande. ¿Cuántas tienes tú, Lupita? Casi son las mismas que dijeron las compañeras y yo escuché mucho, tengo Eche, Tatakeri, Indes, Tataker, ok. Dios me llamo, Hindesca, son las Hindesk, mismas, y Acuxi, creo que se llama. Acuix, la vibra. Acuix, ajá. La víbora. Muy bien, Lupita. Anótenlas y traten de reproducirlas porque eso les va a ir dando soltura en la lengua. Acuérdense que Tata Manuel les dice que ya tienen que soltar la lengua. No de contar un chisme, sino de hablar la lengua. A ver, Ari, ¿cómo saliste tú? Ari. Hola. Hola. Sí, también escuché la mayoría de las que dijo mi compañera Dalia, pero sí la que, creo que también ay no, se me olvidó porque no las anoté, pero parece que también dijo la palabra esa del, ¿cómo se dice cuando llueve? La lluvia. Janín. Janicua. Sí, esa. Creo que escuché esa. No sé si estoy bien o no. Sí, lo dijo. Sí, lo es dijo esa, es que esa no escuché que dijo. Sí. De hecho, esa palabra, para que la tengan como pista, ahorita que me vayan a contar la historia, es importante. Esa palabra es importante para lo que cuenta en la historia Tata Manuel. Gracias, Ari. Anoten las palabras, hagan una lista y traten de reproducirlas. Ok. A ver, Carlita, ¿cómo andas tú? Pues también casi las mismas, Echei, Wandar, Hindés, Apich, Japín, Tatakeri, Huecan, Acuitzi, esa también la escuché mucho. Ok, aquí Ani dice que hagamos un vocabulario. Yo creo que ustedes como equipo de Guacus pueden ir haciendo su vocabulario. Muy bien, Carlita, anótenlas, y acuérdense de las aspiradas. Es tatá o tata. ¿Qué es tatá o tata? Tata. Tatá, muy bien. Cambiamos el acento, no lo hacemos como en el náhuatl. En el náhuatl es tata. Entonces, tatá. Sí, muy bien. Ker, no es ker, es ker, porque lleva una aspirada. Taker. Es una aspiración. Así es, muy ligera. Taker. Muy bien. Pues excelente. Les voy a creer que tienen todas las de Dalia, aunque no dijeron todas las de Dalia. Vayan haciendo la traducción. Si alguna de esas palabras no saben qué significa en español, pueden preguntar ahorita. Y si no, usen su tumbaburros, que para eso es también. Sí tienen el diccionario mínimo, el de Tatamax sí lo tienen, ¿verdad? Sí. Sí lo tenemos. En el libro de Claudine al final también viene un vocabulario. Y en mi test pueden encontrar también las traducciones. Muy bien. A ver, ahora cuéntenme qué fue lo que les dijo Tata Manuel, qué fue lo que les contó. Así a grandes rasgos. Sí. Él habló de un anciano.
que platicaba con las muchachas, con los muchachos y con los niños del pueblo, haciendo referencia a lo que son como los lugares sagrados y como las cosas esas míticas como la maringuía, o la miringua. Sí, Yo la me miringua. imagino, sí, esa cosa, la Ok. miringua. Yo Ok, digo que es eso. Ok, está más o menos. A ver quién más tiene una idea. Ahorita les contamos la historia. A ver, Tata Soco, ¿usted qué se imagina que es la historia? No, pues habla de las serpientes, pues, y de que llevaba sus cosas cargadas en la espalda también, y que querían varias cosas, pero hablaba también ahí a la vez de dinero que le costaba pues tanto, o algún precio pues sobre el dinero, y que unas personas decían hacia dónde dirigían o dónde estaban las cosas, donde sea Indé, eso, y pues eso fue casi lo intermediario, ¿verdad? Y ya al principio me llamaron y me fui al baño, pero ya no me llamaron pues acá y ya no le entendí muy bien lo último. Pero eso sí de la espalda y que querían llevar sus cosas en la espalda y de las serpientes pues que salían, ¿verdad? Nada más es lo que puedo compartir, profe. Bien, muchas gracias, Tata Socorro. A ver, Ari, ¿tú qué le entendiste a la historia? Bueno, por algunas partes le entendí que hablaba acerca de personajes míticos, como es la Japingua. Sí. Y que algo así como de dinero y cenizas. Sí. Y también hasta acerca de, creo que es la serpiente de esa que es del agua de la lluvia. Ajá. Y también habla de los lugares donde creo que pues a lo mejor puede ser que así yo lo entendí y que son lugares donde ha pasado un acontecimiento con otras personas que cuentan acerca de que se les apareció algo pero se les aparece, creo, porque ahí dijo que había acerca de la invisión, acerca del dinero, creo. Oye, pues estuviste muy cerca. ¿Qué método utilizaste, Ari, para irle entendiendo? Ver las imágenes, relacionarlas con lo que va diciendo, pero también con lo que yo sé. Exacto, esa era la idea, que fueran relacionando las tres cosas, sobre todo porque ustedes, la mayoría, viven en comunidad y los que no viven en comunidad comparten esta historia de la japingua, ¿no? Todos sabemos que la japingua nos da dinero, ¿no? Y que nos da dinero que no es dinero Profe, bien habido. y bueno, ahí como complementando lo de Ari y con lo de la historia de Tata Manuel, pues de los lugares donde aparecía la esa cosa, de La donde, miringua. ajá, la miringua, por lo general siempre eran cuevas o terrenos. Ajá. O también me guié por lo de las imágenes, las casas antiguas y los cuentos que también nos han llegado a contar de que si ves que brilla algo es porque severo. hay oro enterrado o algún tesoro. Y es de lo que más o menos estaba hablando Tata Manuel, pero también empezó a, bueno, también dependiendo de las imágenes que se mostró en sus diapositivas, de las personas, por ejemplo, que a estas personas son las que tienen alguna personas con problemas económicos, que a veces son las que a las más se les podría llegar a parecerse ese tipo de situaciones. Eso mero, Carlita. Y aparte, dependiendo de eso, ya viene lo de la superación de la persona, que no se deja vencer o no se deja caer. Sí, es muy importante eso, Carlita. Qué bueno que tú lo tocas, que tú que vives, digamos que en una ciudad, pero que compartes la cultura. Es muy importante eso, ¿no? Porque cuando te hablan de estas historias de Japingua,
precisamente lo que te dicen es que las cosas que tú tienes, te las tienes que ganar, que en la ambición desmedida, que la ambición por ser ambición no es buena, ¿no? Que todo te lo tienes que ganar con el trabajo, ¿no? O sea, finalmente la moraleja de Japingua, de hablarnos de este personaje que da dinero, es precisamente... sorry, profe, me sacó la sesión. Sí. Bueno, pero más o menos sí di a entender más. Sí, me di a entender más. Sí, okay. Te digo que sí estuvo bastante bien lo que dijiste, ¿no? Precisamente las historias de este tipo nos van a hablar de moralejas. Por eso les digo que no es exactamente un cuento, ¿no? Son como historias formativas, ¿no? Como lo que decía Tatamoy en el texto que alguna vez les mostré, el de Wekatsi Makuchi. Son consejos para que tú te vayas, hablando de Kashubiko, que te vayas por un camino recto. Entonces, la historia de Japingua la tenemos en todas las comunidades. Puede ser que en algunos lugares lo narren en español o en algunas lo narren en purépecha, pero es una historia compartida. Es algo que seguramente en Tiríndaro, en Tarejero, en Naranja, en Zacapu, han escuchado esas historias, ¿no? Han escuchado acerca de estos personajes que nos dan cosas, pero que después no las cobran, ¿no? Y han escuchado también de este otro personaje que habló Tata Manuel, que es la miringua, ¿no? La miringua, ¿alguien de ustedes sabe qué es? No. La miringua es este personaje que se lleva a los borrachos y a los que son enamorados o que son mujeriegos, pues, ¿no? O andan en la noche muy tarde. Es severo eso, sí, tú sí sabes. Entonces, es un personaje que, pues, generalmente son como espíritus, ¿no? Y es aire, ¿no? Y uno la ve como una muchacha muy bonita, pero pues no es nada. Y generalmente Es como la mitología de las sirenas, ¿no, profe? Ajá, que no andes solo en los lagos porque se te aparece la sirena que te atrae con sus encantos y todo eso, pero en realidad te va a matar o te va a hacer algo. Ajá, este personaje lo que hace es tirarte en el barranco, ¿no? O allá en el lago tirarte al agua. Ok. Pues hazte cuenta. Pues, ajá, sí, Tata Manuel, ya te toca a ti, ya te quité mucho tiempo. Ya, Tata Manuel, tú cuéntala. No, sí, pues hazte cuenta que, ¿cómo se llama? ¿Por qué creen que hay en veces que me motivo en hacer ese tipo de ¿cómo se llama? De cortos de las que participó Carlita? Ese corto, en sí, pues representa a un ser mitológico que es, la mujer de la laguna o la guardiana de la laguna. Y las personas que se metan ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son las personas que ya, ¿cómo se llama? Si la laguna es mujer, dicen que se te aparece, cuando vas nadando, se te aparece una mujer, pero vestida, bonita, así como se muestra ahí. Nada más que ahí, en la mitología, dice que, bueno, en el documental explica de que la mujer salió de la laguna porque ya nadie se estaba metiendo a la laguna. Al momento de que Vicente lo ve, dice, pues, caray, si yo estaba aquí, de repente, de la nada salió un personaje de la laguna, ¿quién será? Y se asusta pues, pero al momento de querer verla, la mujer no en ningún momento voltea para atrás. Dicen que si voltea para atrás y si la ves de frente, te mueres inmediatamente o te lleva o ya te hace el encanto, pues. Por eso no, ¿cómo se llama? No muestra pues el rostro. Por eso se esconde ya entre el árbol y de ahí ya no sale. Que se fue, quién sabe a dónde. Por eso inmediatamente reacciona Vicente y se va corriendo. Solamente dice esa palabra, ni pa' mejorinita, y se levanta y se va corriendo. La mirin, ¿mande? Así, la miringua también hace lo mismo. La miringua solamente se les aparece a las personas que pues de una o de otra manera ya se perdieron en el vino.
ya, pues ya están dominados en el vicio, pues. Pero hay otra fuerza, ¿cómo se llama? Natural, que te dice, ¿sabes qué? Ya no tomes, porque en una de esas te puedes accidentar, te puedes morir, una congestión, pero como comúnmente no pasa eso aquí, bueno, sí pasa, pero de lo que es más común de nuestros usos y costumbres es de que dicen, ya no tomes tanto porque se te va a aparecer la miringua. Y fácil, la persona que ya de tanto tomar dice, no es cierto, pis, India, iscuren, salen acá, me estás mintiendo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Es común la persona que está tomando, que ya se ha perdido en el vicio y que toma, dice, ¿o acaso a ti se te apareció? Y la persona, pues, la otra le dice, no, no me apareció, pero no quiero que te aparezca a ti. ¿Y qué pasa ahí? Es cuando dice, no, y peor cuando dices eso, cuando dicen, no, eso no existe, ustedes se lo inventan, pero realmente pasa. ¿Por qué creen que cuando ya uno está perdido, dicen que ya de tanto tomar, ya a veces ven borrachos que ya están en la calle, pues, y charum, Tania, entre sueños, cuando despiertan, pasa una persona de espalda y solamente ya cuando te toca en la mano o cuando te toca en la cara dicen, ya Manuel, ya, Sescabota, ya, ¿cómo se llama? Ya, ya fue mucho, vámonos ya para que te lleve a la casa. Y desde ese momento que dicen que cuando te toca en la cara o cuando te toca en la mano y te levanta, pues ya, tú vas, pero solito ya vas caminando, ya tomado. Pero ella debe de ir adelante de ti. Y es cuando ahí pasa cuando te sucede el encantamiento y ves que ese camino es como si tú estuvieras yendo a tu casa, pero no es tu casa, te está llevando el otro rumbo. Ya te va a perder, ya estás perdido, pues. Y en el momento de que llegues a tu casa y te sientes ya bien, y de repente cuando voltea y ves la cara que es de espanto, es cuando te lleva la miringua y es cuando te caes al barranco, es cuando ya se muere una persona, pues, y ha pasado. Inclusive el otro documental, la entrevista, está en español, pero primero, después vamos con estas cosas. Y sí, efectivamente, todos estos, este tema que les dije en Purépecha, es sobre esos seres mitológicos, de cómo se llama, de cómo las personas, algunas personas por avaricia obtienen dinero a corto plazo. ¿De cómo? Pues simplemente de tanta ambición que hay. Y si se dan cuenta de que, por ejemplo, esta casa, no, pues aquí hay dinero, no, tío Cipriano me dejó aquí, y según me dice que está detrás de esa pared, pero si yo voy y empiezo a cavar, en una de esas hallo y encuentro el dinero, pues ya, a corto plazo es lo que pasa, haces una fortuna, pero no duras mucho. Para nosotros dicen que ese dinero que es mal habido o que no es legal, pues ese mismo dinero, ¿cómo se llama? Te penetra ¿cómo se llama? La mala energía y duras poco y ya falleces. O la otra, por eso les digo, pues, ahí también me inspiro, ahí está la otra, el documental, perdón, el corto dura 5 minutos también, la otra que se llama Japingua, bueno, ya después la vamos a ver, pero la otra parte y de lo que trata el corto de Japingua es parecido de lo que les voy a contar. La otra, si tú ya, ¿cómo se llama? Pues ya, yo perforé, ¿no? Y ya encontré, ¿cómo se llama? Ya, ¿cómo se llama? El utensilio de barro. No, pues aquí hay oro. Pero si yo lo quiero compartir y le digo, no, pues, carnal, Armando, ven, encontré dinero y se acerca. Pero al momento de que agarramos ya la vasija de barro,
y lo destapamos, dicen que si es para ti, pero si invitas a otra persona, dicen que esa se convierte en ceniza. Eso es ¿cómo se llama? La ideología que se tiene también y la cosmogonía que tenemos nosotros. Por eso hay una parte en donde dicen que, ¿cómo se llama? Hay fuego de tan resplandor que hay que de repente se te aparece y dices, no, entonces ahí está. Pero si no era para ti, ya se convierte en ceniza. Por eso está la imagen. Y también de lo que les contaba, que está en los terrenos, en cuevas o en sitios arqueológicos de nuestros antepasados que nos habían dejado y ya, ¿cómo se llama? Ya por cuentos tradicionales que dicen, no, que ahí hay. Vas y buscas y también lo mismo. Se te aparece algo y pues ya falleces, pues. ¿Por qué? Dicen que los sitios sagrados son más fuertes que las casas en donde está enterrada el dinero. Entonces, la otra, en donde dicen que tu mina cuitza, ¿qué es tu mina cuitza? ¿O por qué mostraba la serpiente? Porque comúnmente nosotros decimos que cuando se te aparece antes de la Santa Cruz, un día antes de la Santa Cruz, una serpiente, pero amarilla, y de eso amarillo de repente resplandece. Hay otros que dicen que es la serpiente, pero que tiene, ¿cómo se llama? Monedas incrustadas atrás. Por eso mencionaba de esa palabra, pecho, acá atrás, en la espalda, pues. Bueno, pecho, luca palastumina. Por eso les decía ya en traducción que trae, ¿cómo se llama? En la espalda trae consigo monedas, doblones de oro, pues. Y cuando uno se encuentra, al ¿cómo se llama? Al tumina cuite, y si se mete en un hoyo, dicen que ahí mero está. Y la otra, que cuando hay un resplandor, ahí también está. Esas son algunas historias o moralejas que comúnmente nosotros tenemos como purépechas. Pero para evitar este tipo de cosas, también está los padres de familia que aconsejan a sus hijos, sus papás o los abuelos, que son también los más idóneos de esto. ¿Por qué creen que les dicen, no, pues, ¿cómo se llama? No, es que tu hijo no entiende, pues, que hoy en la tarde se fue para el lago, que otra vez a nadar? Ya dile algo, por favor. Es que, ¿cómo se llama? La semana pasada, pues, se murió, pues, una persona o así, o no quiero que ahí se ahogue. Y ahí es donde interviene ya, ¿cómo se llama? El papá o el abuelo. Y le dicen, Aster una hamñan hiniquete mañana, que ya no vayas allá al lago, ya a la orilla. Y el niño, Andia, ¿por qué? Es que hinina hama shatianka, hinikena, marico shala chati magixtuli simboalika, sirena, andita, kimahalaska. Sí, ¿cómo? Que ya no vayas al lago, que se te va a aparecer la sirena, y el niño pues, ya de repente asustado, asombrado. ¿Pero a poco eso existe, abuelo? No, eso existe. ¿Por qué? ¿No te acuerdas de mi amigo que vivía acá? Sí, él no se murió de eso. Él, ¿cómo se llama? Era porque no entendía y se fue allá, y de allá ya nunca apareció. Y más que Paco, es más que hindi sin chamatka. Tú nada, mentita, hindi ya. Tuna na siya wakuru je chama bali minutes ka kuchak ni pinda wali ya. Netrama eso. Caballo katagama halana. Una pelota katana. No tenía. Esa es una. Ahora, para evitar eso también, o vaina bana shustani, shanka wi kani. Extempo chati kanya. O cuando ya son casados, por eso interviene ahí sí el wandari. Por eso les digo el valor de todo ese aspecto, pues. El wandari, una persona que se casa, ahí les decía, cuando ya son casados, de que extempo pera, gaña, que exmisukari, gaña, exmisachikpena, gaña, antes de que se casen, ellos tienen papá y mamá.
Tatembecha, Kamambemba, Tatembecha, son sus papás. Pero ¿quién va a ser su padrino de velación? Tate espera. Por eso le dicen así, tate espera, tate cuna, que los apadrinan, pues, pero ya es como un segundo padre. Por eso es esa relación que lleva de tata, tatemba, catate esperi. Tate esperi ya es el padrino de velación. Por eso ya es aquí nosotros en nuestra cultura y en las otras, como los de la Sierra y de la Cañada, sí tenemos diferentes usos y costumbres, pero el valor sentimental, el valor moral y el valor humano para nosotros, es eso, que es nuestro segundo padre. Cuando hay un problema de pareja, aquí comúnmente que dicen, no, es que él anda tomando y ya no trabaja, ¿qué voy a hacer? A veces no allá. Esos por eso están. Necha, quiena, los padrinos de velación. Entonces son ellos los que intervienen. José Aster, Kawiya, Tunas cámara ya, hombres, ¿qué piensas hacer o qué? ¿Quieres vivir o no quieres vivir? En pareja, pues, en unión matrimonial. Bueno, no ¿quién los va a mantener? Por quinte, nana chin de mara tus hawat ya sesna, no es andan haga de mater un hinguniatina. O en de timisis, ¿qué tal que de guandas que ni bajitos can cawinia? Himatsun chenya. Ahora, en español, si la mujer, ya en ese momento, cuando el padrino de velación, pues ya le dice, pues ya no tomes, pues, pero ahora, ¿quién te va a mantener? ¿Quién los va a mantener? ¿Qué tal si la mujer dice, no, sabes que yo ya no quiero vivir con este borracho, pues yo ya mejor me voy a juntarme con otro? Ahora, como está la situación ya que se les hace fácil, no, pues yo ya me casé, fácil me divorcio. O también viendo ya, porque pues, hay casos también en donde dicen, no, pues vi una copa y no sé a qué sabrá. Y ahí también tomándole, te hace vicio, pues. Todas esas partes, todas esas cosmovisiones de nosotros, ya de cuecha, son eso ¿para qué son? Para que tú vivas bien, para un buen vivir, para que tu vida la lleves a plenitud, pues, para ser chirecan. Tú, pues, tú y todos los que viven en tu entorno y en tu casa. Y tengo ya con esta presentación, pues, que tengo, desde que inicié con el colectivo, yo empecé con estas presentaciones. E hice varias investigaciones y sí me ha costado trabajo, Ya llevo, 4 años, pues, pero sí, con el apoyo del doctor y todos los compañeros y comuneros de aquí, sí he podido sacar adelante. También, por último, he llegado a hacer, de hecho, hice mi primer documental gracias a esto, que se llama La Palabra del Consejero. Wandarir, Wandakua, y así se llama. Dios me amo ya. Dios mío, Tata Manuel, ¿tienes el que grabaste apenas con el Wandari ahí en tu pueblo? Se llama Tata Antonio Manríquez. ¿Vemos o cómo son? Sí, ese se los quiero dejar de tarea. No lo tienes subtitulado todavía, ¿verdad? No, todavía no. Miren, vamos a ver ese video al final. Lo compartes en el grupo si ya lo tienes, Tata Manuel, porque lo que quiero es que capten la idea principal. La idea principal les va a permitir entender de qué se trata el texto. Auxíliense de las imágenes y de lo que ya han oído en purépecha, de que ya están afinando el oído y vayan viendo las ideas centrales de un texto para que puedan entender qué es lo que nos está diciendo. Este tema que les trata Tata Manuel es un tema muy profundo, es uno de los, digamos, ¿se acuerdan que le habíamos visto la noción de lo frío y lo caliente en la cultura, verdad? Sí. Bueno, pues resulta que hay espíritus fríos. ¿Y cuáles se imaginan que son los espíritus fríos?
Los duendecines. Los malos. Los malos. Los espíritus de la noche. Eso mero, por eso no los podemos mencionar, ¿verdad? Pero sí son los espíritus de la noche y son los duendes, lo que en español se llama duende, aunque es un poco distinto. Pero también hay toda una categoría de estos seres, ¿no? De estos seres que forman parte de la cultura, de la forma de entender las cosas, pero que están un poco más allá de la comunidad, ¿no? O sea, cuando estuvimos allá en Santa Fe, Tata Santía nos decía que se manifestaban en lugares como el cerro, ¿no? Y generalmente nosotros lo relacionamos con el aire. Ahora que he estado trabajando más con los Ayuk, no sé si recuerdan que la maestra Lupita les comentaba de que para ellos duende y aire es lo mismo, ¿no? Entonces ellos también relacionan a estos personajes con la parte en la que ellos no viven, con la parte no poblada de su territorio. Y es interesante porque estas nociones están presentes en todas las culturas, y en todas las culturas son como tabú. Digo, alguien que se quiera dedicar a estudiar esos temas sería muy interesante porque hay poca investigación sobre esos temas. En Purépecha, pues yo nunca he visto nada, salvo los cuentos, pero una investigación que desde la perspectiva académica aborde la relación de estos personajes con la cultura es poco, y están muy presentes en las historias, ¿no? Están muy presentes en lo que nos cuentan cuando nos andamos portando mal o cuando somos chicos como para asustarnos, ¿no? O sea, ya ahorita vieron ustedes que es un conocimiento compartido porque en el momento en el que dijimos Miringua o Japingua, ustedes lo relacionaron también con lo que conocen de estos temas. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, comentario, sugerencia? Los veo muy poco participativos el día de hoy. ¿Qué les pasó? ¿Ya se cansaron? Nos choqueó. ¿Les llovió? Aquí también está lloviendo. Es mucha información. Pues es lo que ya hemos estado viendo. Es lo pues que, yo la mera verdad, yo no entendí nomás. Tata Manuel, bueno, mi abuelito contaba, él había encontrado donde vivía lo que era una olla. Y cuando mencionó maldiciones, como decir, ya fregué, o sea, pero maldición fuertes, dijo, desapareció todo lo que tenía la olla. Sí, esa de las ollas también la platicaba mi mamá. Y también donde soy yo había unos borrachitos que supuestamente a ellos se les apareció una mujer vestida de blanco, que no era la Llorona, porque la Llorona pues sabemos que se aparece cerca de los arroyos o de los lagos. Acá de este lado de que la Llorona se aparece. Pero la anécdota, esas dos personas ya están más grandes que yo, eran unos borrachitos del pueblo, y a los dos la vieron y la siguieron porque se les hizo muy bonita, pero no la miraron de la cara, sino del cuerpo, muy bonita, y se los iba llevando, y de repente uno como que se dio cuenta y sacudió la cabeza, y al momento que sacudió la cabeza dijo, no, nos está llevando, pero no conocíamos que era la miringua ni nada en ese tiempo, no sabíamos de eso. Yo lo relaciono ahorita por la relación de que cuando ellos se dieron cuenta que se los llevaba, ellos vieron que desapareció, y esas personas pues yo las conozco y así nos la platicaron. Sí, pues es una historia compartida, ¿no? Como la cultura es compartida, pues este tipo de elementos se comparten, y por eso es más fácil aprender términos a partir de esto, y aprendiendo más términos vamos a ir entendiendo la conversación, y pues ya entendiendo la conversación, pues seguramente vamos a poder dialogar con alguien en purépecha, así como dicen ustedes poquito, y lo van a ir afinando con más diálogo, ¿no? Esto que nosotros les vamos a dar son bases, pero para que ustedes sean eficientes, pues tienen que platicar, tienen que practicar la lengua. Entonces, Tata Manuel, si tienes la tarea que les vamos a dejar, y después la mandas al grupo, y si no, aquí quiero que identifiquen las palabras, y algo más, quiero que me identifiquen el tema central y qué término utiliza.
¿Alguien tiene alguna duda de lo que les estoy dejando? Para que luego no me digan que no sabían. A ver, prácticamente quiere que hagamos como la lista de un vocabulario de lo que ahí se dice en el video. De lo que se va a decir ahorita, eso, y que me identifiquen cuál es el tema central y cuál es la palabra que utiliza para el tema central. Ok. Ok, quedó claro. De acuerdo. Bueno, Tata Manuel, ¿cuánto dura? Como 5 minutos dijiste, ¿verdad? Sí, como 5 minutos. Sí, 4. Pongan oído. Ajá, déjalo, comparto. Carlita, el día de hoy has estado muy callada. Ay, profe, es que días pasados me puse medio... El día que estuve platicando con usted en la noche me puse bien mala. Y todavía ando medio... Pues cuídate. ¿O quieres que traigamos a Juan Manuel? Ya va a empezar Tata Manuel. No, pues algo de motivación, digo yo. Estás bien decaída y no... Sí, no, Ya hace falta una vitamina. Ahí está. Que empieza con M. Ay, Ay, no son tremendos ustedes, van a ver. Bueno, ahí les va. Mande. Tata Manuel, dale. Dale. Ah, eso. Mucha gente con mi culpa aquí. Mucha güera. Unishkirma México güera que nos cogieron allá. Mira San Juan Caricunga Saguano Fariguña. Okimakanix es Wandashikakanix y Pihari. Non vorrei che ci sono non per caso dicevo non per caso dicevo cavallo puro ci scavo per cui na no vite con le sono quando la sandia no sono forte ci sono na cavallo dai vuota non è che sono noi sono revolution savataそのでさ、可愛い人になってやむしじゃん。もうね、まあ、ね、うちゃんでさ、うちゃつまってやむしじゃん、うちゃらしでもなつめんくつもうちゃにちゃうちゃこらこらめま、うちまってやむけないましじゃんってまな。まなもなれしゃかなんてちゃ。もうね、のんちきれくちゃ、もってうちかわけいつもほらすから。もうつまなちこわってやんかにさわたん。レボリューションにさわってま。Hängen saati que tsuma huwa tuwani ko tsuma hängen chiko ma ko tsuma huwa ya kime kinde hapka kinde ya ek revolution hapka ma ko tsuma hora sonda ko chiko ya hängen sumale kwanga kamen ko chiko isan kawo chiko hato ko tsuma imani zari anta tsuma tiamche tsuma peno ka mo sanka tsuma zari anta tsuma hora tira Maxim show free con Hispania, free con H, Cheneka, Wari, Chenaka, Marico, Chenaka. Y pues yo aquí show, aquí su fecha, su tacuna de pecate, es Marico, Chenaka, Ninja, so, aquí donde es, en tanta parte de historia, tacuna de pecate, es Marico, Chenaka, Ninja. Y pues yo, imagata, pues ima, Tanse Gabriel, Waristia, Mentally, Charadicus, Lama, Paki Chanari. I show by the crucifix, but it didn't, but it is small amounts of the Tushatin, small. Even was happy to know, cover Paramun did in it. Paramun did in a city green, and then I can establish my William in a garden. Trita, come la tenita che c'è spara. Insomma, mentira. Smisa, questo un po' da chi la nox che c'è che non sono anni scrivere la pena e insomma, bueno, che era tipo che le revolution. Mos immagina che un 14 immagina sabe che c'è un giorno di revolution. Mos immagina
Bien, bueno, con la varios ya, más con la sale bueno, bien con la bien con ya, mami cek lari naga kan bisa bien, yang kan wan, bien cuando, wan bien varios, wan más onda de varios, más ya la nada shusta, ya kan más revolución de más mami cek bien cuando, más ana shusta, cuma cakap no tidak, pero sih bisa, ada más, mami cek apa sih, asing kurang dia kurang ada, bisa sab, terus más revolución de yang kan aku, habis ke wan bien más aku. Más abajo, ya kami juga ya sekarang mereka yang nanti mau mana sabtu kami jadi ini saya green país, kamu boleh tambah kuat dengan di sana, hari itu semua sekarang, más abajo, yang dengan itu semua, mana pun. Esa, doctor, esa está muy leve. Tengo una entrevista de la misma persona, nivel intermedio, y tengo otra entrevista que está fuerte, pues. Ok, pues vamos a empezar por la leve, ¿no? Para que no les cueste tanto trabajo. La mandas al grupo, por favor, para que la oiga varias veces. Y quiero que su vocabulario por lo menos sea de 10 palabras y se ubica en el tema central mejor. Ya me hacen una pequeña narración sobre qué creen que trata la historia. Usen sus diccionarios, usen sus audios, usen sus herramientas de análisis, usen todo lo que han adquirido para que puedan seguir avanzando en este trabajo que, como ustedes ven, yo no les vendo la historia, ustedes se dan cuenta, se los dice Angélica, se los dice Juan Manuel, se los dice Tata Manuel, han avanzado mucho, entonces no hay que quedarnos aquí, hay que seguir avanzando y hay que llegar a hacer algo importante, ¿no? Y yo creo que ese es el camino en el que estamos y eso es lo que ustedes quieren, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando en esto. La próxima sesión creo que no voy a estar con ustedes porque tengo un taller con los Mijes en Oaxaca, pero Tata Manuel va a estar con ustedes dándole continuidad a este taller de conversación. De cualquier modo, nos seguimos comunicando y nos estamos viendo. Pero no importa. Pues si quieren ir a Oaxaca, vamos. Esto en mi pueblo se llama egoísmo. ¿Andé? Eso en mi pueblo se llama egoísmo. No, pues ya les dije que si quieren vamos. Es un taller interesante porque estamos terminando de hacer su programa para enseñar la lengua en la primaria. Usted se va y yo llego y Iztapa. Bueno, pues tú llegas de vacaciones y yo me voy a trabajar. Sí. Pero bueno, está bien. Ya será para octubre. Así es. Bueno, pues me dio gusto saludarlos. Hagan la tarea, mándenmela el miércoles y nos seguimos viendo. Pórtense bien. Cuídense, Carlita, cuídate. Adiós, Ani, nos vemos. Adiós, cuídense. Que tengan buenas noches. Igualmente, Tata Manuel, grabas y subes el video, ¿no? Por favor. Sí, ya lo grabé y ahorita lo dejo de grabar y ahorita lo checo. Bueno, nos estamos